Y dale que va, país, son las 7 de la tarde, vamos arriba, acá estamos una vez más para que sepas con toda la información de este viernes feriado, pero cargado de cosas que ocurrieron, mientras la mayoría está descansando, distendiéndose, y en este feriado largo que va entre dos próceres, ¿no? Dos pesos pesados de la historia, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, a quienes vamos también a recordar de una manera muy particular en este programa que no te puedes perder. ¿Cómo andas, Marce? Vamos a honrar la historia, Eddie. Muy bien. Sí. Bueno, disfrutando de este feriado en el canal, trabajando, para nosotros no es feriado, claro. Me di cuenta que había mucha gente en la calle, así que me da la sensación de que va a ser un buen fin de semana en balance para la gastronomía, y en un ratito también vamos a estar hablando del turismo. Pero ahora arranquemos con esas 4 noticias destacadas del día y empezando por esta, mirá. Qué tema el del avión, ¿eh? El escándalo internacional por el avión retenido en Ezeiza escaló. Ahora preocupa al gobierno. En las últimas horas, el ministro de Inteligencia paraguayo lanzó una advertencia inquietante. Aseguró que el piloto de la nave tiene vínculos con grupos terroristas y no se trata de un homónimo. Y finalmente llegó la citación a indagatoria de Sebastián Villa, el crack de Boca Juniors, en la causa por abuso sexual y también intento de homicidio. El futbolista va a tener que presentarse dentro de una semana, el próximo viernes, tras la denuncia de su víctima. Por ahora seguirá libre pese al pedido de detención. En instantes, abuso sexual, Villa a indagatoria. Y atención a aquellos que empiezan a utilizar esos mecanismos para estacionar a donde sea. Furia en Belgrano, contra una mujer que dejó su auto mal estacionado en una rampa para discapacitados. Los vecinos escracharon a la dueña del vehículo, que debe 200.000 pesos en multas. Tras varias horas apareció la mujer y dio una insólita justificación. No había lugar. Mira cómo le dejaron el auto. Valió la pena tanto para hacer un feriado. Ahí está Manuel Belgrano. Se celebra el Día de Belgrano, el Día de la Bandera el lunes. Martín Miguel de Güemes, el de la barba larga, es el otro. Es el feriado del día de hoy. Fue el único general argentino que murió en combate de un balazo en donde termina la espalda, una septicemia, una fuerte infección. Salta lo recordó hoy con desfiles, con fogones, con distintos tipos de homenajes. En instantes, el historiador Daniel Balmaceda nos va a ayudar a entender por qué es una fecha tan significativa para los argentinos. ¿Valió la pena tanto para hacer un feriado? No es un homónimo. Golam Reza Ghasemi, Martín Angulo tiene toda la información de este piloto iraní de la línea iraní venezolana. Vuelve la controversia sobre quién es Golam Reza Ghasemi, el piloto de este avión que estamos viendo, que es el avión de la polémica que la semana pasada llegó a la Argentina con 19 tripulantes y que hoy es eje de una investigación judicial, pero principalmente se convirtió hoy en el eje de una polémica política y diplomática. Porque esta semana Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, dijo que Ghasemi no es el mismo Ghasemi que tiene vínculos y que forma parte como piloto de la Guardia Revolucionaria de Irán. Nosotros teníamos acá la foto que trajo Dari Mizrahi, y la realidad que en esas fotos, que era un hallazgo tuyo, Dari, de archivo, en donde ese era el piloto en acción, el iraní, versus el que llegó a Argentina, eran exactamente igual. La publicación igual. de 2019, una página justamente iraní que los indicaba como un piloto que no solo trabajaba para Bahaner, sino que además para otra aerolínea, que era como una especie de brazo operativo de la Guardia Revolucionaria. Aníbal Fernández dijo, son homónimos, no son claro, la misma persona, son dos señores que se llaman igual, pero son distintos, tienen distintos roles, hacen distintas cosas. Hoy, el ministro de Inteligencia de Paraguay dijo que es la misma persona, que no son homónimos. Y lo dice porque este avión, con una tripulación similar, entre ellos Ghasemi, estuvo hace poco tiempo en Paraguay. Pero... Y lo había dicho la inteligencia israelí a través de la Embajada de Israel en Buenos Aires, dijo ayer en el día de ayer. Comunicado de Israel. Ahora, hoy, el ministro de Inteligencia de Paraguay dice, no son homónimos, es la misma persona. Y hay que investigar de qué se trata hecho. De hecho, nosotros en Paraguay lo estamos investigando. Es más, si quieren, lo podemos escuchar porque
habló con una radio. Dale. El capitán Ghassemi ha estado acá, estuvo en nuestro territorio, y eso es algo que también todavía sigue abierta la investigación. Creo que acá lo importante es que debemos decidir de qué lado estar. Yo le puedo decir que de acuerdo a lo que nosotros sabemos y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, no es homónimo y nada. Es la persona, y eso, sin ninguna duda, es preocupante. Bueno, es preocupante, destaca que no es un No hay duda. homónimo. Digo, puede haber puntos de vista tan diferentes en la información que tenga el ministro de Interior de Paraguay versus uno de los ministros más importantes de nuestro gabinete, como Aníbal Fernández. El que hablaba era Esteban Aquino, ministro de Inteligencia de Paraguay. Sin ninguna duda dice, es la misma persona. No estamos hablando de dos personas distintas, que se llaman igual y que ocupan distintos roles. Es la misma persona. Es una buena pregunta la que haces, porque inclusive te sumo algo más para debatir. A más de una semana, ¿tan difícil es corroborar esto? No debería Hoy ser, con- digo, No, me pero imagino aparte, un montón con de exámenes, ¿no? cierto grado de certeza se decía que no solo eran homónimos, sino que eran dos personas de edades bastante distintas, como casi Sí. con 10 o 12 años de diferencia. pero hoy No, lo que pasa es que había, a ver, lo que me parece es que acá hay una confusión que yo creo que es promovida sinceramente por el gobierno en un intento por tratar de diluir un poquito el impacto de esto. Pero acá hay otros Golan Reza Ghassemi, eso es real, que había otros Golan Reza Ghassemi, hay uno que está identificado, que parece que murió en combate hace muchos años. Nadie planteó que era ese. Lo que todos planteamos, lo planteamos acá desde el lunes, y lo que planteamos las personas que venimos siguiendo este tema es Golan Reza Ghassemi con imágenes, con el historial, es un piloto que trabajaba para Mahaner, que trabajaba para esta aerolínea, fíjate, la ficha está clara, trabaja para Kesh Fars Air, una aerolínea que está todavía más involucrada Esto, ¿no? con... Lo que Claro, señala esta Darío. ¿Qué es esto? Es la ficha. De la inteligencia paraguaya. De la inteligencia Esto paraguaya es una de ficha este de la hombre. inteligencia paraguaya. Bien, Es una aerolínea que está todavía más involucrada con la Guardia Revolucionaria y que Estados Unidos e Israel ya vienen sindicando, por lo menos de 2018, a esta aerolínea y a esta persona con nombre y apellido como una aerolínea que llevaba armamento y drogas, por ejemplo, armamento sobre todo, a Siria en el contexto de la injerencia de Irán en la guerra civil de ese país. Dice ahí nivel de riesgo 89%. Sí, eso. ¿Esto Sí. qué se mide? ¿La peligrosidad del individuo? Bueno, esos son... Eso uno podría decir... Bueno, pero son apreciaciones son de los estimaciones, servicios digamos. de inteligencia. Sí. A ver, son estimaciones ¿Qué que uno tan diría... peligroso muy- es? Un 89% de riesgo de que Claro. sea un terrorista malo. No, Algo así sería. Sí, porque acá, a ver, acá también hay otra No te cuestión. rías, Dari, Acá también pero hay ¿qué otra es esto? cuestión. Sobre esta persona, chequeado por las autoridades acá en la Argentina, no pesaba ninguna orden de captura internacional. Podría tener para servicios de inteligencia como los de Estados Unidos, de Paraguay, de Israel, para agencias internacionales, podría tener vínculos o estar asociado con una aerolínea que a su vez tiene vínculos o está asociada con la Guardia de Irán, que a su vez está acusada de perpetrar o de colaborar en terrorismo internacional, pero esta persona no está sindicada de ningún delito. A ver, suena raro esto. Hoy, ¿no? Por lo ¿Qué menos. nivel de peligrosidad tenés? 89, ¿Cómo 74,7%. se medirá eso, Eddie? Suena rara la Sí, la sí. manera Como un de... índice, tipo claro, la la manera inflación. de catalogar. Ahora, lo que dice abajo indica cosas graves, ¿no? Porque dice, ojo, puede dañar el futuro de su negocio, la entidad a la que representa este hombre está conectada con otras entidades designadas, sancionadas, que están ayudando al régimen iraní en actividades terroristas y desarrollo de ADM. ¿Qué es ADM? Armas de destrucción masiva. Apa. Bueno, Es un- o sea, A ver, tener un para 89% de riesgo en terrorismo y ADM es gravísimo. Yo te daría, separemos la paja del trigo. A Sí, ver, a ver, separemos eso lo que está es bien. opinable, separemos lo que es opinable de lo que es información. 89% de riesgo, ¿cómo evalúas el riesgo de una persona? Digo, esas son cosas ¿Por qué que, no que hacen, 90? que Claro. hacen las fuerzas de seguridad. 99,9. Son cosas que hacen a veces las fuerzas de seguridad para poner... Ahora, ¿qué es lo que está documentado? Porque es información pública.
que es lo que trajimos acá el día lunes, que era la publicación de una foto de Golan Reza Ghasemi asociado justamente a esta aerolínea Keshem Fars Air, es una aerolínea iraní, y acusado ya desde ese momento por Estados Unidos e Israel. Las dos caras de alguien que es exactamente igual a sí mismo. Exactamente, exactamente. Ahora, es verdad que esa persona no tiene orden de captura internacional. ¿Por qué? Porque una cosa es que haya una acusación y otra cosa es que ya haya un juez que diga, bueno, este señor hay que detenerlo. Y entonces allá ahí se activa las armas. Entonces, claro, como no tiene orden de captura internacional, seguramente no están las huellas de él, por ejemplo, en las bases de Interpol, porque no tiene orden de captura. Ahora se abre el otro capítulo en la investigación, que es el tema de la caja negra del avión o las cajas negras del avión. Pero déjame hacer un rulito con esta cuestión. Yo amo el periodismo, respeto el periodismo y creo en el periodismo. Y el hallazgo de Dari del otro día, de traer las dos caras y decir, no, acá no hay ningún homónimo, mire, fíjense, es la misma persona. Yo digo, gran hallazgo periodístico. Ahora, si un periodista consigue esa información, la puede constatar y la puede publicar, un servicio de inteligencia, un ministerio del Interior, un ministerio de Seguridad, tendría que por lo menos ver la tele y decir, che, esto que tiró este pibe Mizrahi. Hoy con la conexión y con la relación que hay entre los organismos internacionales y los servicios de inteligencia, no debería ser muy difícil constatar esto rápidamente. Bueno, por eso Estados Unidos, Israel y Paraguay dicen, no hay ninguna duda. Argentina, ¿por qué Argentina puede plantear esto? Porque seguramente, como no están las huellas dactilares del personaje que vimos, de la persona que vemos en las fotos en 2019 en esas aerolíneas, y bueno, ¿cómo las constatamos si es la misma persona al 100%? Y bueno, como no hay un 100%, entonces en base a eso es que Argentina me parece plantea esta duda, pero objetivamente hay que saberse un poco el distraído. Hablando de dudas, tengo que reconocerlo que una de las primeras personas en casi obsesionarse con el tema de la caja negra fue mi compañero Edizunino. Porque vos dijiste, si eso es una pieza que se puede analizar rápidamente, vamos a tener las conversaciones. Habíamos dicho, la cuenta daba 2 horas de las grabaciones del último momento, o sea, de las que acercaban la posición del avión Argentina. Está Carlos Rincelli otra vez con nosotros, especialista, piloto, sabe mucho de este tema, para allanarnos un poco el camino de lo que podemos esperar en esta famosa caja negra. Hola Carlos, acá estamos con Eddie escuchándote. Hola. ¿Cómo te va, Marcela, Eddie? Bueno, la mala noticia que yo te voy a dar es que la caja negra, que de hecho no es ni de color negro. No, es naranja. Iba a decir lo mismo, pero pensé que iba a ser como muy infantil mi comentario. Por primera vez veo que es naranja. Es como el cuarto oscuro, que no es oscuro. Marcela, te doy el pie. ¿De qué color es la caja, Marcela? Naranja. Muy bien, es de color naranja. Sí. Pero lo que yo les quiero decir, para darle seriedad al tema, es que estas cajas, que son 2, una que graba el audio, por eso es Voice Recorder, y la otra que estamos mostrando ahora en cámara, que es Flight Recorder, que es la que se puede codificar todos los movimientos que tuvo el avión desde que se puso en marcha hasta que terminó de volar de la manera que haya terminado. La otra caja, que es muy importante, que yo te decía antes, que la del voice, o sea, la voz, se graba todas las conversaciones que hay en la cabina. Ahora, ¿por qué te decía lo de la mala noticia? No es fácil de codificar la caja, tiene que venir la NTSB, que de alguna manera es la que está autorizada de codificar la caja. ¿Qué es la NTSB? La NTSB es la North American Transporter Safety Board, es decir, es la Oficina de Seguridad Operacional de los Estados Unidos. ¿Ah, solo ellos? ¿Los fabricantes del avión no pueden colaborar aquí? Sí, por eso te iba a sumar el equipo. Es la NTSB, el fabricante del avión, que en este caso es Boeing, que coincide también con Estados Unidos. Claro. La persona que tiene el avión comprado, que en este caso es Entrasur, y un país más que se puede poner, podría ser la Argentina, como neutral para poder bajar las cajas y decodificarlas. Ahí te doy, Martín, pero yo digo, viene la NTSB, o sea, la Autoridad Aeronáutica de Seguridad norteamericana, porque la empresa es norteamericana. Si fuera un Embraer, un brasileño, si fuera un avión europeo, ¿también sería esta misma agencia de Estados Unidos la que tendría que venir? En cuanto a cajas, viene la agencia de Estados Unidos, pero tiene que venir de la fábrica Embraer. Y te digo más, en general, la apertura y la decodificación no la van a hacer aquí en la Argentina. Se la van a tener que llevar. La van a llevar las cajas seguramente. Pero, Carlos, por eso, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Pero con esto que decís, ¿el juez está obligado a citar a todas estas partes
para abrir la caja o él puede entender que convoca a técnicos de otras áreas para poder abrirla? Mirá, no es que esté obligado, es el procedimiento y el juez lo sabe y lo va a hacer. Si el juez determina que la información de las cajas es vital para la investigación, dice, bueno, ¿cómo tengo que hacer para decodificarla? Y ahí la reglamentación que emana de OASI, que es la Organización Mundial de la Aviación Civil, a los cuales la Argentina está adherida, le dirá, mire señor, para poder decodificar la caja tiene que venir gente de la NTCB, de la fábrica del avión, de la empresa a la cual pertenece el avión y un país neutral. Ahora, Carlos, perdón, yo escucho todo esto, en materia de tiempo suena algo muy prolongado, porque además, ¿por qué la empresa querría venir y participar? ¿Es justicia argentina? ¿Cómo se lleva esto a involucrar a gente que vive en otro país con otras normas? ¿Tenés alguna experiencia, algo que podamos emparentar con esto que estamos viviendo ahora? ¿Algún caso parecido? Mira, Marcela, esto es así. En general, la apertura de la caja se hace cuando hay un incidente o un accidente. Claro. En este caso en particular, hay una irregularidad, visto de esta manera, ¿no? Sí, hay una irregularidad administrativa. Hay un país o una oficina de un país que tiene sanciones sobre este avión y que lo que está esperando es que de alguna manera regularice esta cuestión administrativa. Acá no hubo ningún accidente o un accidente. No hay nada para determinar en las cajas, porque el vuelo se hizo a derecho. Carlos. Sí. Eso te pregunto, algo para determinar en las cajas. Una de las cosas que quisieron instalar algunas personas, digamos, funcionarios, diputados de la oposición, lo plantearon, que se había pagado el transponder. Yo, por lo que tengo entendido, el transponder no se apagó. Ahora, si se hubiera pagado el transponder, ¿esto saltaría en las cajas negras o no? Sí, puede saltar, pero también yo te tengo que abonar que si hubiera pagado el transponder, en cualquiera de los controles que tuvo desde México en primera instancia Ezeiza, que no pudo aterrizar, cualquiera de los controles le hubiera por lo menos alertado que la señal no se transmitía y lo hubiera obligado a aterrizar el avión. Carlos, en cualquier situación. ¿Por qué no le explicamos a la gente qué es el transponder? ¿Cómo no? Miren, el transponder es un aparato que tiene el avión que una vez que a vos te aprueban el plan de vuelo, en este caso fue en México, coordinado con Argentina, te dan un código y ese código es único para ese avión y para ese vuelo. Que lo que hace es identificarte en la pantalla de radar que tienen los controles de los servicios de tránsito aéreo. Entonces, a estas pantallas le aparece un punto, este código que es alfanumérico, la velocidad del avión y la altitud del avión. Es reglamentario para volar. Sin transponder no podés volar, por eso el instrumento de a bordo tiene dos cabezales, para que en el caso que uno de los cabezales no funcione, trabajan con el otro. Ahora, y si eventualmente no funciona ninguno. El sentido de este transponder es que se sepa dónde está, a qué velocidad y de dónde a dónde está yendo ese avión. O sea, es como una identificación de que la ruta que se estableció se está cumpliendo. Exactamente. Ahora, la pregunta es, si no le funcionara el transponder o si lo hubieran apagado en la pantalla, ¿se ve igual el avión? Absolutamente sí. Ajá. Se ve un punto, no se ve el código, no se ve la velocidad, pero vos lo estás viendo. O sea, la trayectoria la ves igual. O sea, el objeto se ve pero sin DNI, digamos. Exactamente. Así lo dijiste bien. O sea, yo insisto en esto. Incluso si insistimos sobre la apertura de la caja negra, tal vez no podamos saber a ciencia cierta qué estaba ocurriendo, porque si vamos con la teoría de que en rigor, más allá de el currículum vitae del 89% de riesgo del piloto, su experiencia en fuerzas que pueden haber sido militares y terroristas, pero si en rigor estaban haciendo un vuelo para aprender, como vos nos habías contado la vez pasada, no hay nada en la caja negra que pueda dar una evidencia de que se estaba generando un hecho terrorista. Si lo que estaban haciendo era experiencia de pilotos para saber cómo manipular el avión, no hay nada que pueda llegar esto a incriminarlos en un acto terrorista concreto, digo, por lo que me estás diciendo. Mira, Marcela, cuando vos haces una investigación, todos los elementos que tenés en tu poder los puedes usar. Si vos me preguntás a mí si es necesario decodificar las cajas negras, la verdad que no. Porque el vuelo se hizo a derecho, más allá
si me gusta quién lo voló, Claro. no me gusta quién lo voló, los antecedentes de quién lo voló o quién lo dejó de volar. Pero la caja no te va a resolver nada, Ahora, porque la caja lo que te va a determinar es si hicieron una mala maniobra o si cuando tuvieron que resolver un problema en vuelo, las órdenes que se dieron entre los dos que volaban eran correctas o incorrectas. A eso iba, Carlos, porque, claro, de la experiencia de, sobre todo lo que lamentablemente ocurrió acá en la Argentina con la APA y con Austral, con las dos tragedias de la APA y la de Austral, las cajas negras se utilizan para esto que vos estás diciendo. ¿Qué decían los pilotos en los instantes previos al accidente? Ahora, en este caso no hubo un accidente. Yo te quiero preguntar esto. En la experiencia, ¿los pilotos se cuidan de las charlas que tienen entre sí o en la cabina por si eventualmente, por algún motivo, la empresa o en una investigación judicial, las cajas negras se abren? No, porque no hay nada, o sea, la realidad es que no tenés nada que cuidarte. Porque en definitiva, cuando vos tenés que resolver una falla del avión, que probablemente lo hagas de manera Está bien, pero absolutamente asertiva o te equivoques, forma parte de la operación, ¿me entendés? O sea, no hay por qué, no hay por qué anular eso. Esa grabación de voces, graba todas las conversaciones, porque yo digo, vos que tenés experiencia y tuviste adiestramiento, fuiste adiestrado y seguramente también adiestraste gente. Ese adiestramiento supongo que incluye tocar esta palanquita, o sea, contanos cómo es un adiestramiento a bordo de un avión y si esa conversación queda grabada en la caja negra. Bueno, son bárbaras las preguntas, las voy a dividir. Primero, para volar este avión, vos primero tenés que tener una experiencia previa en otras aeronaves con tu expertise que tiene que ver con las horas de vuelo. Segundo, tenés que hacer un simulador de vuelo previo a sentarte en el avión, donde vos aprendés los elementos que te permiten resolver las fallas en el avión. Y la tercera etapa es la del vuelo propiamente dicho, que por supuesto vas con un instructor. Yo no te estoy mirando los antecedentes del instructor, te hablo genéricamente de un instructor. Y ese instructor te va indicando si la toma de decisiones que vos tenés es la correcta o no. Y en definitiva, las correcciones las estás haciendo in situ en cada vuelo. Si vos tomás una decisión errónea, el instructor te va a corregir. Y a tu pregunta, ¿eso queda grabado? Todo queda grabado. Absolutamente todo. Así alguien diga una mala palabra y se pelee con el instructor. Perfecto. Entonces lo que hay que considerar es si es relevante lo que pasó con este avión para que se abra o no la caja negra, pero si se abriera estarían esas conversaciones grabadas. Carlos, una vez más, muchas gracias. Muy instructivo siempre con estos temas tu experiencia y tu aporte, porque, qué sé yo, los comunes que andamos con los pies sobre el suelo no sabemos cómo funcionan estas cosas. Cambiamos de tema para... Vamos con Marcela, sí, para un tema que tiene que ver con esta Argentina desquiciada de la que ella siempre nos habla. Vení conmigo, Eddie. Vamos a Belgrano, porque lo decíamos más temprano. Hubo una señora que dijo no tenía dónde estacionar y dejó el auto mal estacionado. Lo dejó en realidad obstaculizando una rampa para discapacitados, algo que también es muy poco feliz de su parte. Pero lo concreto es que los vecinos se ve que cansados ya de ver que esta mujer constantemente estaba utilizando mal el espacio público, hicieron justicia por mano propia y mirá cómo le dejaron el auto. Le escribieron rampa con aerosol. Está Leo Godoy en la zona en donde esto ocurrió. Leo, querido, estás allí en Belgrano. Contanos en qué calle estás. ¿Qué tal, Marce y Eddie? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola. Estamos aquí en lo que es Soldado de la Independencia, al 1400. Sí, esto, bueno, como ustedes contaban, se dio esta situación. Esto es Soldado de la Independencia y Zavala. Es el lugar donde estaba estacionado este auto de esta mujer. Zulema se llama ella, tiene 92 años. Y dejó su auto porque, según contó, llegó una madrugada, no encontró lugar. Sabemos que este es un lugar bastante complejo para estacionar, pero se ve que esta situación viene desde hace tiempo. La señora tiene 92 años. ¿Qué pasó? El día miércoles, por lo menos, 92 años. Sí, hoy temprano pudimos hablar con ella cuando llegó la policía para pedirle que corra el vehículo. Y bueno, también obviamente allí hubo dos actuaciones. Por un lado, la actuación que tiene que ver con la infracción de tránsito y por otro lado también le abrieron la posibilidad de que ella, si quería hacer la denuncia por el tema de daños, también lo pudiera hacer. ¿Y lo hizo? Pero bueno, aquí está el auto que quedó después bien estacionado ahora, ¿no? Pero con todas las marcas de lo sucedido, Marce. Leo, ¿ella hizo la denuncia por los daños o por el perjuicio en sí? Mira, se iba a acercar
iba a hablar con un abogado, se iba a acercar a la comisaría para ver, pero mira, yo cuando pude hablar con ella, la verdad que la mujer se la notó bastante resignada con la situación y de algún modo entendiendo que lo que había hecho estaba mal, porque te contaba, ¿qué hizo? El miércoles llegó de madrugada, estacionó en la esquina de Zabala y Soldado de la Independencia y se fue, y recién volvió hoy, o sea que el auto estuvo miércoles, jueves y recién hoy viernes. Tranquila la señora, se dio cuenta a partir de todo lo que fue pasó. Un ratito, bajó a comprar algo, 22 años, no puede decir, bueno, qué sé yo, tenía que ir al supermercado, una urgencia, a la farmacia, fueron 15 minutos, que no está bien igual, pero se lo dejó casi 3 días. A ver, vamos a escuchar la palabra de esta señora, de esta mujer, claro, que dejó el auto mal estacionado. ¿A ustedes no le ha pasado venir a la madrugada y no tener lugar y dejarlo en la alchaba? Zulema no se dio cuenta que había estacionado mal sobre una rampa, 4 días lleva. No, 4 días, no, tanto. Sí. Y bueno, esto me pasó, estuve enferma. ¿Estuvo enferma usted? Sí, por eso lo dejé esa noche y hoy estoy mejor, salí. Ahora según estuvimos viendo tiene 290.000 pesos de multa. ¿Cuánto? De infracción. ¿Cuánto? 290.000. Y bueno, se pagará. Cuando vio el auto primero, ¿qué le pasó? Y nada, ¿qué vas a hacer? Nada. Vivo mucho con la muerte. Ante eso, con tanto dolor, todo esto. Bien. Pero ahora, a partir de lo que vio en el auto... Voy a cuidarme bien, por el bolsillo y por todo. Ahora que vio, bueno, lo que pasó con el auto... Y por no ahí me esto de queda más estacionar ganas, no me queda más ganas de estacionar mal. Claro. Me sirve de escarmiento, ya está. ¿Entiende a las personas discapacitadas que tienen que Claro, bajar? claro, señor. Pero eso no fue de día, fue de noche que la dejé. Bueno, de noche también, noche señora, también, la claro, gente hay tiene que poder discapacidad, ¿no? trasladarse. Y si vos estás en También silla de tiene que rueda, la verdad... sí, la verdad que me gustaría tener esa tenacidad para que todo me resbale, como tiene esta señora. Y, mira, 200.000 pesos de multa y no pasa nada. Sí, Ahora, yo te diría peor de noche porque hay menos gente que te puede asistir, claro, ¿no? es terrible vas que lo más haya hecho de solo noche. si vas de noche. No, aparte lo dejó Claro. 3 días. Leo, ¿podemos tocarle el timbre a algún vecino? A ver si alguien nos cuenta un poco también cómo se organizó, porque la reacción de escribirle el auto con aerosol no es algo espontáneo, pasas caminando y le tirás un insulto a la persona y es un momento, ¿no? Alguien imaginó, Sí, vamos a ver. fue a buscar el aerosol, le rayó el auto, digo, se organizó el repudio. Sí, mira, seguramente es alguien que cansado hacía ese recorrido todos los días y se veía imposibilitado de poder cruzar. Sabemos que muchas veces las personas que tienen la movilidad reducida tienen un recorrido armado, por ejemplo, para ir a desayunar, o ir al médico, o ir a sus terapias. Bueno, se encuentran con esta situación que todos los días no pueden cruzar y tomaron esta determinación que no está bien tampoco, ¿no? Porque aquí cómo debería haber funcionado todo. Alguien debería haber llamado a hacer la denuncia a tránsito debería haber mandado la grúa y la grúa haberlo sacado rápidamente al vehículo que estaba obstruyendo el paso y hacer la multa pertinente. Ese es el Así otro deberían punto, haber ¿no? sido las cosas, ¿no? Ese es el otro punto, porque aparte de esto que vos decís que es cierto, antes de agarrar el aerosol y pintarle las 2 puertas, llama, viene la grúa, lo corre y chao. Pero también hay patrullas que están dando vueltas, hay llamaron, policías que ven. Ahí, Por ahí por ahí llamaron y no fue estamos nadie. hablando de No, 3 ahí- días, ¿no? O sea, perdón, que hay una cadena de improcedencia. Ahí hay un problema, yo porque lo he vivido, a una vez me pasó que me estacionaron en la puerta de la cochera donde yo dejo el auto. Imposible que la grúa venga a buscar. No. Ahí hay una deficiencia enorme del sistema de grúas que tiene una emergencia y que no estamos hablando de que no vienen en media hora. Pueden pasar días Porque sin que aparte esto venga. es tránsito, no es la policía. Uno puede llamar a la policía, pero la Sí. policía No, no la está policía para no. eso. La policía te dice yo Le no puedo hacer corresponde, nada. claro. Hay una parte de tránsito, Exacto. todos los municipios tienen que poder dar respuesta. ¿La policía no puede avisar? Sí. La policía puede avisar, Claro. pero no depende de la policía. No Claro. depende de la Yo policía. no digo que la Pueden policía remolcar lo el auto. empuje o La lo policía no hace corra, nada, te o viene- llamen una grúa policial. Yo digo, me Claro, mandas una grúa Sí, que hay pero- que sacar un auto. Pero mal no, porque puesto. es una cuestión del gobierno de la ciudad. Esto es una cuestión del gobierno de la ciudad. A ver, insisto, Leo, ¿podemos ver algún vecino, charlar con Sí. alguien que nos cuente un Mirá, poco quién es a esta ver. mujer, si tiene actitudes también despectivas ¿Vivís para acá? con la comunidad en la que vive? No, la señora que dejó el auto 3 días estacionado justo ahí en el cruce sobre la rampa, y bueno, algún vecino tomó la determinación de escribirle el auto. Vengo recién de... ¿Es difícil estacionar acá en la zona? Es muy difícil. Hay muchos edificios, muchos lugares con cochera
Pero también hay mucha gente que tiene con silla de ruedas y bueno, estacionar sobre la rampa no. Es muy jodido porque obviamente le afecta a toda la gente que cruza, las mujeres con cochecitos, con bebés, gente discapacitada. Claro. Pero además, donde había estacionamientos ahora hay edificios. Claro. Y eso coarta muchísimo. Un problema también acá en la zona. Yo trabajo acá y vivo acá y trabajo acá y resulta que cuando viene alguien está horas dando horas, está 20 minutos encontrando un lugar para estacionar. Y a veces, así como estacionás sobre un cordón amarillo y justo a veces la gente estaciona cortando la mitad de la rampa y es un problema. Es un problema. Es Bueno, un muchas problema. gracias. No, preguntale. Bueno, el auto que quedó ahí con la... Lo vi que decía Preguntale, Sí, preguntale por favor una cosita más. Si suele haber movimiento de grúas, ya que es tan difícil estacionar, supongo que no será la primera vez que alguien estaciona mal. No es una zona donde levanten el auto, sí suele haber, digamos, las cámaras que te toman la foto que está mal estacionado. La fotomulta, digamos. La fotomulta, pero no hay grúas que levanten el auto, no. Eso no se ve. Eso no se ve. Bien. Por acá no. Bueno, ahora, gracias. Es cierto también, digo, uno va reflexionando, no justifico bajo ningún punto de vista lo que hizo esta mujer, pero también es cierto que hay una problemática en las ciudades en donde vive tanta gente como la ciudad de Buenos Aires, también pasa en Córdoba capital, pasa en Rosario. Son ciudades en donde ha quedado chico el espacio para poder estacionar. Y si no hay un estacionamiento privado para aquellos que pueden pagarlo, incluso los que quieren pagar no tienen dónde dejar el auto. Y cada vez, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, vemos más espacios que están invadidos por lo que es la bicisenda. Es decir, es imposible que si vos tenés una calle, de las dos manos puedas estacionar. Y vamos a decirlo, la pintura amarilla de prohibido estacionar está en muchas calles ya. Y hay barrios como Belgrano o Palermo en donde tal vez, como no hay una oferta privada de estacionamientos, de garage, uno debería bajar el umbral de la exigencia para poder estacionar. Ni siquiera tenés medido el estacionamiento para que el gobierno recolecte dinero. Si vos estacionás mal sobre la línea amarilla, la multa te llega a vos y te la comes vos solo. En este caso es la multa a vos y le estás perjudicando la vida a no sabés cuántas otras personas que necesitan esa rampa. No hay dudas. Y de hecho es peligroso porque si vemos las imágenes en donde ella deja estacionado el auto, lo deja estacionado en una esquina, con lo cual la gente que dobla también se puede llevar puesto ese auto. No solo los que van por la calle, decimos, claro, los que van manejando. Está justo en una esquina y el auto, la trompa del auto sobresale. Entonces el que dobla se lo puede llevar puesto. Todo mal hizo esta señora, no hay dudas, Leo. Sí. Sí, exactamente. Y en esos 230.000 pesos de multa que tiene, todas son de lo que es la manzana esta que rodea su departamento. Se estaciona mal habitualmente. Ya se transformó también un poco en una costumbre de estacionar mal, ¿no? De dejarlo en el primer lugar que le queda Leo, cómodo. Yo veo, te estoy observando vos, yo ya estoy observando. Mirá, te veo ahí y veo, los autos están colapsados. Después vos tenés estos armatostes que son los lugares en donde va la basura y que vos tenés que respetar, casi es medio metro adelante y detrás, no se puede estacionar. Igual en eso las esquinas no se respeta. puede estacionar. ¿Cómo? Eso no se respeta. Pero es que ¿dónde estacionás? Yo No, lo que por digo, eso veo. no la justifico a esta mujer, pero no es la primera vez que lo veo, no voy a ser tan muy hipócrita. complicado. No, es muy complicado, como ustedes verán, porque bueno, los tachos también, hay mucho portón porque esta es una zona de edificios, entonces los ingresos a los garages de los edificios obviamente no se puede estacionar, pero también si uno ve en lo que es Soldado de la Independencia de forma recta, vos en muchas de las calles de la Ciudad de Buenos Aires, más en el microcentro, ves los carteles que anuncian que hay una playa de estacionamiento, ¿sí? Una cochera. Bueno, aquí es muy difícil encontrarlo y como nos decía este señor que vive aquí en la zona, los edificios, las nuevas construcciones fueron reemplazando a las antiguas cocheras que había aquí en la zona y bueno, eso hace que también se haya vuelto un problema el tema de la estacionamiento. No, y ahí hay otra cosa, que es que hay un problema de regulación por el cual mucho edificio nuevo no tiene una cantidad suficiente de cocheras para la propia cantidad de departamentos que tiene el edificio. Claro. Pasa mucho en la También. zona esa de Esto es Cañitas, digamos, ¿no? Esto pasa mucho en la zona de Cañitas, Belgrano. Cañitas, sí. Mucho edificio nuevo que es así. Y eso también es un problema de regulación. Entonces, bueno... Puede suceder algo también porque es notable lo bien que está esa señora, ¿no? Lo lúcida que está cuando para los dijo 92 años. no Podría se decir nota. que tiene 75 tranquilamente. Habría que ver sin barbijo cómo se la ve. Ahora, se la ve tan lúcida como para darse cuenta que metió la pata, ¿no?
Sí, viste que ella declara, dice, bueno, me sirvió de escarmiento para darme cuenta que lo que hice estaba mal. Y Igual, como que dijo, bueno, me la tengo que bancar lo que me tocó a partir de lo que hice mal. Una señora que se maneja por sus propios medios, pero hoy estaba acompañada de una nieta que también le sirve de ayuda constante. Bueno, esto habrá que evaluar también al momento de otorgar las licencias para manejar, bueno, las condiciones también, ¿no? Y por ahí, ¿qué tipo de multas se le repiten, tal vez? Claro. Bueno, Leo, muchísimas gracias por el informe. Vamos a seguir con el tema, a ver qué pasa con este auto que tiene escrito ahí con aerosol rampa. Marcela. Vamos a hablar de la proyección de inflación. Me río porque digo, no hay un privado que proyecte esto, pero este es el número, el nuevo número con el que el gobierno está manejando su presupuesto, 62%. Para el gobierno, esa va a ser la inflación de punta a punta que alcanzaremos en el año. En rigor, ya interanualmente, si vos comparás mes contra mes, estamos por encima de esos valores, pero bueno, el gobierno apuesta a que en el último tramo del año haya una desaceleración en la suba de los precios. 62% contra, te diría, 70/80, dependiendo la consultora que mides, las mediciones privadas. Las consultoras, ninguna está avisorando este número, pero el gobierno sí. Y quienes estaban muy enojados porque no había presupuesto eran los propios ministros, que decían, nos estamos quedando sin caja, necesitamos renovar, y están mirando que su renovación presupuestaria va a estar quizás por detrás de la inflación. Está ya escuchándonos Martín Cabrales, bueno, empresario, no necesita demasiada presentación, está desde Mar del Plata, desde uno de sus locales. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Me están? Acá muero estamos con en esa Mar del Plata, máquina. tostando café. ¿Qué es ese hallazgo, casi un tesoro que estoy viendo? Esa máquina es una máquina alemana, tecnología Probat, que estábamos acá en Alberti Güemes, en Mar del Plata, con 4 grados de sensación térmica. Ay, a la así que el pelotita. cafecito viene muy bien. Y estamos tostando un café supremo, Colombia Supremo se llama este café. Hay de distintos orígenes y elegimos esta tarde para pasar el frío. Qué bárbaro, o sea que vos ahí te tomás un cafecito casi recién salido de origen, ¿no? De cómo tiene que estar. Yo miraba las estadísticas, Martín, y quiero que charlemos un poco. Vamos a arrancar de lo que estábamos hablando, ¿no? De la inflación. El café, justamente molido, es el producto que más aumentó su precio en mayo. Vos mirá la estadística oficial, mes mayo versus mes 2021, mismo mes del año pasado, el aumento fue de 127,9%. Un salto en el medio kilo que se mide, al menos en el INDEC, de 299 pesos a 682 pesos. Y la verdad es que el gobierno está muy insistente en tema de control de precio, de ver si hay remarcaciones extremas. Contanos un poco cómo lo ves en este sector, que además es muy particular. Bueno, yo les explico. El café crudo es importado. El mayor productor de café en el mundo es Brasil, después sigue Colombia, Costa Rica, México, Vietnam. Cotiza en la bolsa de New York. Debido a que es un commodity y mucha gente invirtió en commodities, el precio del commodity en la bolsa subió mucho. A eso agregale el cambio climático, hizo que Brasil tenga malas cosechas. Es decir, momentos o en lugares que nunca nevaba, nevó. Entonces eso también aumentó mucho el precio. Después, Europa, que es el mayor consumidor, y Estados Unidos, tuvieron una mayor demanda después de la pandemia. Eso también influye en el precio, porque al menor oferta y mayor demanda, repercute mucho en la cotización del producto, en la cotización del café. Entonces nosotros vinimos con incrementos de commodity muy fuertes. A su vez subieron muchísimo los fletes a nivel internacional, aparte de ser escasos, subieron mucho, y a todo eso agregale el fenómeno de la inflación mundial y el plus de la inflación en Argentina, que es más alto todavía. Claro. Así que te diría que esas son las variables principales que dieron la suba del café. La suba del commodity por una cosecha que no fue buena y por la mayor demanda que tuvo Europa y Estados Unidos, por el tema de los fletes marítimos y por el tema de la inflación. Ahora, Martín, te hago una pregunta, porque que suban los precios no significa necesariamente que ganes más dinero.
Y acá el gobierno está impulsando, de hecho acaba de impulsar un impuesto a la renta inesperada, y hay otra vez esta mística de los empresarios que son los malos, que se llevan más de lo que corresponde y son poco solidarios. ¿Vos estás ganando más dinero ahora que en la anterior gestión? Digo, vamos a ponerlo de esta manera. No, mira, yo te voy a decir una cosa así. Nosotros hacemos productos, fabricamos productos para que estén en góndola y para que esos productos sean consumidos, en el caso nuestro, en el mercado interno, que es nuestro mayor mercado, el 95% de nuestra producción se vende en el mercado interno, para que los consuman los argentinos. Es decir, que yo no tengo el producto para que se quede en la fábrica o se quede en la góndola. El hecho de vender mayor cantidad de pesos no significa que estés vendiendo mayor cantidad de kilos. Claro. Vendés mayor cantidad de pesos por la inflación y por la suba que explicamos hace un segundo de los precios por los commodities. Lo cual quiere decir que porque vendés más, ganás más, no es real, no es real. En este momento se nota una reactivación en el consumo, porque después de tantos años que la gente estuvo encerrada en la casa, que no podía ir a un restaurante, que no podía ir a un bar, que los restaurantes y los bares estaban cerrados, bueno, la gente empezó a salir y empezó a consumir más café. Y aparte, con este frío, se consume también porque el café es estacional. En la época de invierno se consume un 20% aproximadamente más de lo que se puede consumir en la primavera o en el verano. Esas son las razones de mayor consumo, de mayor venta en pesos, pero no significa que ninguna empresa esté ganando más plata porque vende más pesos. Eso desde ya sería una cosa ilógica. ¿Qué opinás de la proyección del gobierno? Vos que sos un empresario, hace tantos años estás en este rubro, pero tenés también charla con otros empresarios. No te estoy escuchando, no estoy recibiendo también porque dice changing button. Bien, ¿qué opinás sobre la proyección de la del inflación? Del 62% de inflación del gobierno. Bueno, me preocupa muchísimo. Y bueno, me preocupa muchísimo porque Argentina, salvo la época de Cavallo Menem, que vivimos sin inflación, nos hemos acostumbrado a vivir con inflación, que es lo que te quita el poder adquisitivo, sobre todo al asalariado, al que cobra un sueldo. Entonces eso influye en toda la economía, te hace subir los costos y lo que es peor, a un empresario no le permite poder proyectarse a mediano y a largo plazo. Uno hace planes de negocios de 1 año, de 5 años, de 10 años. Con inflación tan alta es muy difícil hacer esos planes de negocios, esas proyecciones, hacer un plan de inversiones o una proyección de inversiones para futuro. Entonces la inflación es un mal que tenemos que erradicar. Ahora, el que te dice que se acaba la inflación rápido, y no, mientes. Salir de la inflación, salir de este proceso inflacionario va a costar, va a ser lento y va a exigir el sacrificio y la necesidad de que todos los argentinos, gobierno, oposición, trabajadores, empresarios, todos los factores de poder estén sentados en una misma mesa con un plan de políticas de mediano y de largo plazo. ¿Vos sentís que el gobierno al empresariado... Marcel. Sí, ¿vos sentís que el gobierno al empresariado ¿Acá me escuchan? lo tiene presente para este tipo de escuchando. discusiones, visto lo que sucedió en los últimos días con los dichos de Brown o ese chiste que quiso hacer con la inflación? Perdóname, Marcela, no te pude escuchar porque se había cortado el sonido. Te preguntaba a partir de que dejé de hablar... No hay problema, ahí vamos. Te preguntaba si vos ves disposición de esta gestión a dialogar con los empresarios, teniendo presente que en los últimos días, justamente en uno de los eventos empresarios más importantes del año, hubo mucho chiste y mucha crudeza alrededor de lo que fue una gracia que Federico Brown quiso hacer, titular de la Anónima, al respecto de la remarcación de precios en inflación, que cayó muy mal en el gobierno y que otra vez se pone al empresariado quizás como el gran responsable de la remarcación constante de los precios de la economía. Mira, vamos por partes. Primero, pienso que los empresarios siempre tenemos vocación de diálogo, siempre. Y creo que Argentina sale adelante a través de los consensos y del diálogo y no de la grieta. La posición más fácil sería ponerme del otro lado de la grieta y criticar y descalificar lo que hace el que está enfrente. Yo creo que esa no es la actitud de los empresarios. Eso por un lado. Segundo,
acaba de haber una renovación en el gabinete donde Scioli acaba de asumir anteayer que estuve en Casa de Gobierno como nuevo ministro de la Producción. Creo que la llegada de Scioli da una nueva visión. Scioli viene de ser un muy buen embajador en Brasil, lo cual le da una mentalidad con otras escalas, con otros valores. Scioli también conoce mucho al sector privado. Entonces yo creo que eso es positivo. Si bien los índices de inflación son altos, son muy altos, y aunque la inflación en el mundo también esté alta, pero en Argentina mucho más, es decir, que no le podemos echar la culpa a la inflación mundial. Es un tema argentino, es un mal endémico que tenemos de Argentina desde hace muchos años. Creo que la llegada de Scioli va a ayudar. Ahora, pensar que los empresarios generamos inflación cuando nosotros lo que hacemos es fabricar productos y vender productos, no fabricamos moneda, no fabricamos billete, yo fabrico café, el otro fabrica champagne, el otro fabrica chocolate y después lo vendemos en los locales, en los supermercados, hipermercados, chinos, mayoristas, almacenes, en todo el canal de distribución. Pensar que el empresario es el generador de la inflación es totalmente incorrecto. El empresario es parte de la solución del problema que tiene Argentina porque es el que genera la riqueza y solamente la pobreza se puede combatir a través de la generación de riqueza. Y el empresario es el original, el dador de trabajo. El trabajo tiene que ser dado por los empresarios, trabajo digno, trabajo en blanco. Hoy por hoy el 50% de la economía está en la informalidad. Sí. Eso es algo terrible para todos los argentinos y sobre todo para los empresarios, porque es la peor competencia que podemos tener. Y para el trabajador está totalmente desprotegido, está fuera del circuito y eso lo vimos durante la pandemia. Aquellos empleados trabajadores que tenían un sueldo en blanco, que tenían un recibo, estaban protegidos, estaban en su casa, hacían home office, trabajaban de su casa o no iban a trabajar. En cambio, el monotributista, el cuentapropista, el que está en negro, no tiene ningún tipo de protección. Martín. Y eso no es culpa del empresario. El Estado, perdón, así termino con esto, sí. El gobierno, y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de los distintos gobiernos, tienen que crear las condiciones y generar los estímulos para la creación de fuentes de trabajo y sobre todo, ¿sabes qué?, crear un país atractivo para las inversiones y para que la gente joven se quiera quedar en Argentina y quiera trabajar en nuestro país como lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados que vinieron a Argentina, invirtieron acá y se quedaron. Martín, querido, Edi Zunino te saluda. Te estaba escuchando con mucha atención. ¿Qué haces, Edi? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Sí. Te escuchaba con mucha atención y sos uno de los primeros empresarios, si no el primero, que escucho optimista públicamente con la designación de Daniel Scioli en el Ministerio de Producción. Decís que es alguien que conoce al sector privado. Y de acá me salen dos preguntas. Una, ¿Culfas no conocía al sector privado y no fue buena la relación? Y la segunda, ¿ya hablaste con Daniel Scioli puntualmente de algún tema que tenga que ver con tu sector? Bueno, primera pregunta. Yo creo que como empresario, los empresarios de por sí somos optimistas. Es decir, un empresario tiene los pies sobre la tierra, pero tiene la cabeza pensando de acá 4, 5, 10 años. Si no sos optimista, mejor no te levantás a la mañana. El empresario asume riesgos, es una persona que permanentemente está asumiendo riesgos. Si vos no estás dispuesto a asumir riesgos y a tener problemas, no seas empresario, elegí otra profesión, porque para empresario no sos. Es decir, que el empresario tiene que ser optimista y tiene que estar acostumbrado a asumir riesgos. Asumir riesgos significa también muchas veces perder, no siempre se gana. Uno ve los éxitos, uno ve la película de afuera, pero la película vista desde adentro, vivida, también es en base al sacrificio y al trabajo. Es decir, eso es un empresario exitoso. Te conozco y sé que pensás así, las veces que hemos hablado siempre planteas esta cuestión, pero pusiste un énfasis especial en la designación de Scioli.
Por supuesto, porque por el optimismo también. Primero porque lo conozco a Daniel Scioli, aparte es medio un marplatense por adopción, porque ha estado siempre en Mar del Plata. Sí hablé con él el día de la Asunción y sí hablé con él anteriormente porque había una huelga muy fuerte en Brasil, del lado brasilero, que no permitía el ingreso de los camiones a la Argentina. Y él como embajador argentino interfirió en esta huelga y permitió liberar gran parte de los camiones que tenían muchos alimentos perecederos e insumos necesarios para la industria. También hablé del problema coyuntural. Argentina es un país bimonetario que tiene muy pocas reservas. Mi materia prima es el café crudo. El café crudo no me queda más remedio que importarlo. Yo importo café y lo tengo que pagar en dólares a mis proveedores, no le puedo girar pesos. Ellos me piden que le gire dólares, obviamente. Es decir, yo hago un poco el proceso inverso que se hace en Argentina. Yo en vez de exportar un commodity, importo un commodity, lo descomoditizo, le pongo una marca, lo vendo en el mercado interno y trato con todo mi esfuerzo de exportar. De hecho, somos una empresa que exporta en toda la región. Martín. Entonces sí, hablé con Daniel Scioli, con el ministro, hablé tanto por el problema de la huelga antes y por el problema de faltantes de dólares en el Banco Central y la necesidad de tener materia prima suficiente para poder que nuestra fábrica funcione y poder sustituir importaciones como hacemos nosotros, que fuimos los primeros que fabricamos las cápsulas de café. Martín, justo sobre este punto, en las últimas horas, una vez más, un ala del gobierno, comandada por la vicepresidenta de la Nación, está apuntando contra lo que se considera en este frente interno, ¿no? En esta parte de la coalición gobernante, que hay una escasez de control sobre las reservas monetarias. Es decir, están apuntando contra Miguel Pelle. Y sobre esto te quiero preguntar, ¿puede ser que esta teoría que tiene la vicepresidenta y muchos que trabajan con ella, de que no hay tanto control y que las empresas se están llevando más dólares de lo que corresponde, Marcela, ¿no? sea algo que vos ves? Marcela, te escuché la pregunta, pero una partecita no te la escuché, que me decías que quién dice que falta exceso de controles. La vicepresidenta de la Nación tiene esa Cristina. teoría y La muchos funcionarios que responden a ella, ¿no? Y otros militantes. No conozco el funcionamiento del Banco Central. En cuanto te puedo decir que yo creo que el ojo hay que ponerlo en los insumos. No se puede estar restringiendo los insumos industriales. ¿Está sucediendo esto ahora? Restringís. Bueno, te estoy contando el caso mío de café, que estoy con stocks, no el caso mío de Cabrales, me expreso mal, el caso de la industria en general, que estamos con stocks al límite. Eso lo sabe tanto el Banco Central como lo sabe el Ministerio de la Producción, y te vuelvo a ser sincero, tengo confianza que eso se solucione, porque es una cuestión de lógica. Argentina necesita exportar más. Argentina es un país que exporta mucho menos de lo que tendría que exportar. Pero para exportar necesita importar, porque muchos insumos son importados. Entonces, si vos no importás para poder fabricar, es muy difícil que exportes. Ahora, en cuanto a la mirada de la vicepresidenta, bueno, es su mirada y ella sabrá por qué lo dice. Yo te estoy hablando siempre, te lo estoy diciendo en base a los datos de que no falten insumos industriales para la fabricación de productos argentinos, más cuando sustituimos importaciones y más cuando damos mano de obra y damos trabajo a los argentinos. Es decir, que nuestras fábricas están en Argentina. Bien, Martín, y justamente por eso que sos el comandante en jefe, ¿hace cuántos años ya de esta empresa? Cabrales tiene 81 años. Y que vos la piloteás. Mira, ahí está la bicicleta que empezó. Ahí está la bicicleta que empezó mi padre, mi abuelo. Bueno, gracias que parezco más joven que 81, Marcela. Sí, estoy bastante más joven. Qué linda esa bicicleta. Está la cuarta generación en Cabrales. Está la cuarta generación en Cabrales. Claro. Está mi sobrino Manuel. Yo soy el mayor de la tercera. El mayor de la tercera. Sobrada experiencia para responderme esto último que te voy a preguntar. Y tu negocio está muy vinculado al bolsillo del argentino de clase media, aquel que se da gustos, ¿no? Y que trabaja para eso. ¿Cómo proyectás el segundo tramo de este año, el segundo semestre? Difícil, porque hay que ir por partes y hay que saber leerlo.
el argentino está viajando, porque vos decís, los aviones están llenos. Vos vas a comer a los restaurantes están llenos. Y muchos argentinos viven en la pobreza. Entonces hay segmentos o nichos a los cuales le van bien y a otros a los cuales le va muy mal. Con los alimentos sucede que el que no puede viajar, el que no puede comprarse un auto, el que no puede comprarse un electrodoméstico y no quiere tener el peso en el bolsillo porque tampoco cree en la moneda, va y consume en alimentos en el supermercado o en artículos de limpieza o compra cosas para el hogar. Y en eso el ama de casa o el amo, porque ahora hay que decir las dos, ¿no? Porque es así, y es verdad, ahora existe mucho el consumo individual, ¿no? El chico que vive solo, o el consumo de oficinas también, trata de comprar para ingerir lo mejor. Entonces, hay distintas realidades, hay distintas Argentinas. Nosotros, los argentinos, que estamos del lado de la realidad, donde vemos las cosas mejor, tenemos que ayudar a ese 50% de argentinos que no la están pasando bien. Pero de la única forma, para mí, puede haber muchas opiniones y todas las respeto, de la única forma que se puede ayudar a ese 50% de argentinos que no le va bien es dándole trabajo. El trabajo digno es la solución del problema y de la pobreza en Argentina. Y para eso, en vez de un país de controles, cuando hablábamos de los controles, yo creo más en un país de los incentivos. Claro. Yo creo que hay que incentivar, primero para que los propios argentinos crean en su país, invertamos nuestras utilidades o los ahorros, o las divisas que tengamos en Argentina y no las pongamos afuera, y para que también sea un país atractivo al mundo para que vengan las inversiones y, reitero, un país atractivo para que los jóvenes no se quieran ir, quieran trabajar acá en Argentina como hicieron nuestros antepasados. Como te pasó a vos en tu familia, totalmente. Hoy un inmigrante sería un emprendedor, ¿no? Sí. Bueno, para que haya más emprendedores y para que haya más negocios, para que haya más comercio, el que tiene un kiosco que quiera tener dos, el que quiere tener una fábrica, quiera tener una fábrica más grande o dos fábricas, y para que las inversiones grandes sigan en Argentina, porque la industria grande, la empresa grande, que hay ejemplos en Argentina increíbles de supermercadistas, industrias de la alimentación, farmacéuticas, hay de todo. En todos los rubros tenés industrias de capital argentino súper exitosas, le dan de comer a las pymes también, porque la cadena de valor de las industrias grandes se forma con las pymes. Claro. Entonces, los problemas son transversales a todos los argentinos. Totalmente, Martín. Todos sufrimos de una u otra medida, sufrimos los mismos problemas. Lo que pasa es que a algunos les toca más, a otros les toca menos, unos lo sufren de una manera y otros de otra. Martín, no nos muchas gracias. Que Argentina... Ahí nos cortamos. Le mando un beso enorme. Gracias, te quiero agradecer enormemente por habernos recibido en ese lugar que es un emblema para vos, para tu familia, con esas piezas casi de historia, pero hermosas. Es un tesoro que vale la pena verlo, ¿no? Y sobre todo en un feriado que mucha gente debe estar en su casa tomando un cafecito viendo todo esto. Gracias, Martín. Y me dieron ganas de A mí me redieron ganas. Me dieron ganas de dos cosas, ¿eh? Café y Mar del Plata. Y chocolatito también, ya que estamos, también, ¿no? sí, con vamos, el cafecito. Vamos, ya volvemos. Y arrancamos esta segunda hora con las noticias que decíamos, son las noticias del día. La apertura fue por este avión. El escándalo internacional por el avión retenido en Ezeiza que escala y preocupa al gobierno. En las últimas horas, el ministro de Inteligencia paraguayo lanzó una advertencia inquietante. Aseguró que el piloto de la nave tiene vínculos con grupos terroristas. Y no se trata de un homónimo, como había dicho Aníbal Fernández. Y finalmente, después de una semana de la negativa al detenerlo por el pedido de la fiscal, se cita a indagatoria para el viernes de la semana que viene a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual e intento de homicidio que su expareja llevó a la justicia. Por ahora va a seguir libre, pese al pedido que hubo hace una semana de detención. Villa va a indagatoria. Lo vimos hace un ratito. Furia en Belgrano contra una mujer que dejó su auto mal estacionado en una rampa para discapacitados.
Los vecinos escracharon a la dueña del vehículo que debe más de 200.000 pesos en multas. Varias horas apareció luego la mujer y dio una insólita respuesta. No había lugar. Y este fin de semana está entre dos grandes de la historia nacional. Martín Miguel de Güemes se cumplen 201 años de su muerte en el día de hoy, el lunes, el Día de la Bandera, el día de Manuel Belgrano. Güemes fue el único general argentino que murió en combate, murió por una... Ahora Daniel Balmaceda, que ya está sentado con nosotros, nos va a contar detalles de estos personajes en su clásico estilo de contar a los próceres, a los patriotas, como seres humanos, como seres reales, como personas concretas que vivieron, caminaron, comieron, se vistieron, hablaban de determinada manera. Ahí tenemos la tapa de Para que sepas del día de hoy. ¿Valió la pena tanto para hacer un feriado largo? ¿Por qué decimos esto? Ayer, con los invitados que tuvimos, charlábamos de cuáles son los incentivos que tienen los políticos del día de hoy para trazar estrategias y planes a largo plazo, cosa que esta gente, un Belgrano, un Güemes, tenían esta idea de patria, esta idea de futuro, esta idea de escuela, esta idea de desarrollo, de producción, de soberanía, de desarrollo autónomo, independiente, pensando para sí mismos, porque, qué sé yo, Belgrano era de familia de comerciantes, Güemes era alguien muy vinculado a la aristocracia salteña de aquellos tiempos y a la producción agropecuaria en aquella zona norte de la Argentina. Uno un abogado, el otro alguien más de armas tomar, más enrolado en las fuerzas militares de la patria que estaba naciendo, pero muchas veces vemos que terminan siendo los próceres, nuestros insignes argentinos o fundadores de la argentinidad, terminan siendo calles, terminan siendo motivo de un descanso, que está bien tener nombres, recordarlos en las calles, que podamos descansar y podamos salir y podamos mover la economía con un fin de semana largo como este, pero nuestra dirigencia política y nosotros mismos, ¿qué nos significan estos personajes en nuestra construcción diaria y en mirar para adelante en el desarrollo de nuestro país? Y esta es la participación que te queremos dar a vos también en casa. ¿La dirigencia política actual está a la altura de un Belgrano o de un Güemes? Las respuestas posibles, por lo menos en esta encuesta que está ya en el Twitter, en las redes sociales de A24.com, son sí, la dirigencia política actual está a la altura de Belgrano y Güemes, no. Y la otra es, la verdad, no tiene por qué estar a la altura porque es gente del pasado. Está ya Daniel Balmaceda ahí sentado con Marce Pagano. Me voy a sumar a la mesa. Dani, querido, gracias por venir. Alguien muy querido para mí, ¿eh? Daniel Balmaceda, nos conocimos en la redacción de la revista Noticias en los años 90. Una de las personas más agudas, más inteligentes, de un humor absolutamente ácido y sorprendente. Hincha independiente también, cosa que nos ha unido mucho tiempo. Yo estoy dejando esos vicios ya. Pero bueno, después... Conductor de monopatín también. No le quites prestigio, que es re difícil eso. Eso es primicia, ¿eh? Sí, yo no sabía. Dicen que vino un historiador en monopatín, eso es tremendo. Bueno, arrancamos el reportaje. Dani, querido, gracias, gracias por estar. Vos lo decíamos ahí, vos tocás la historia desde la realidad concreta. Hablas de personas, no hablas de superhéroes o de gente fuera de lo común. Exacto. A Belgrano le decían cotorrita. Sí. ¿Güemes tenía el labio leporino? Bueno, Güemes era gangoso. Y Belgrano era por una particularidad. Le decían sus propios soldados cotorrita porque él usaba una chaqueta, un verde chillón, era su color preferido. Además, caminaba dando pasos muy cortos, que en aquel tiempo alguien que... Suponemos a alguien caminando porque le cierra el banco ahora, es normal, pero en aquel tiempo que alguien caminara rápido a todos les llamaba la atención. Y lo otro que tenía Belgrano era una voz aflautada, como Bonanote, como Cubero, ¿no? Entonces con esa voz aflautada y caminando de esa manera, para el ingenio de los paisanos, en ese momento él estaba en el Ejército de Reserva de Tucumán, era Cotorrita, el general Cotorrita, ¿no? Y lo gastaban bastante en la tropa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en esa reserva, en Tucumán, él quedó muy descuidado del gobierno y también de las acciones.
con lo que tenía que tratar de sobrellevar un grupo de gente que estaba absolutamente aislada y sin acción militar y con hambre. Y entonces el peso de la queja recaía principalmente sobre Belgrano, que terminó endeudándose en muchos casos para tratar de conseguir alguna ayuda para sus hombres. ¿Es cierto que en las invasiones inglesas Güemes en Buenos Aires le cortó el paso o abordó una corbeta, una goleta, una fragata inglesa? ¿Llegó a caballo al barco? Bueno, era muy fácil hacerlo y de hecho lo hizo junto con otros hombres. Él nació en 1785, así que estamos hablando de un chico de 21 años que esta goleta estaba en la zona de Retiro, donde hoy está la estación Retiro. Allí había una bajante y la goleta quedó, se llamaba Justín, y entonces avanzó este grupo a caballo y pudieron capturar el barco. Así que sí, efectivamente es la única vez en la historia universal. No es que fueron con el barco, al barco con el caballo metido en el agua nadando. Sí, fueron con el caballo, bueno, no nadando, pero claro, sí, había bajado mucho el agua. Había bajado mucho y entonces aprovecharon y bueno, el barco por supuesto estaba indefenso y lo capturaron. Ahora, en esas mismas invasiones inglesas, Belgrano también tuvo participación, pero fue como más administrativa, ¿no? Él cuidó papeles. Él era funcionario del consulado. Digo, más economista, mucho más economista que abogado. De hecho, él fue a España a estudiar Derecho. En realidad, convenció al padre de ir a estudiar como comerciante. Cuando llegó a España, cuando el barco llegó a España, le escribió a su padre diciéndole: no voy a ser comerciante, voy a estudiar Derecho. Y mientras estudiaba Derecho, había unas reuniones de alumnos como si fuera la Sociedad de los Poetas Muertos. Se juntaban a la salida de la universidad y leían textos de economía. Y ahí se entusiasmaron tanto que terminó, digamos, volcándose hacia la economía. De hecho, volvió a trabajar en el consulado, una especie de supersecretaría de comercio, como economista. Y esa era su verdadera vocación. Era de esos españoles indianos, se les decía en ese momento, porque eran los españoles que vivían en las Indias, pero él había estudiado en España y hablaban en español, hablaban en castizo. Sí, la tonada era muy española. ¿Sabes cuándo empezamos a perder esa tonada? Primero cuando hubo mezcla con los nativos, ¿no? Por ejemplo, el cordobés es un andaluz con algo de huarpe, con algo de querandí. Entonces, por eso en distintas partes del país tenemos... O sea, cantitos y tonadas que vienen de España y tonadas que vienen de los pueblos originarios de acá, que se funden con el paso de los años. Exactamente, y agregales ya en el 1900 la migración. Porque claro, que vienen las nuevas oleadas de migraciones, sobre todo de Europa, pero también de nuestra forma países. de hablar es mucho más parecida de los del 1900. En la tonada, por la gran influencia italiana, por la gran influencia italiana que del 1800. Es decir, si ellos pudieran viajar en el tiempo y llegaran a nuestra época, creerían que no somos pares de ellos porque hablamos de una manera muy distinta. ¿Cuándo surgió el che como una expresión para hacerle llamar la atención a alguien? Che, ¿me alcanzás tal cosa, Eddie? Bueno, eso sí es local, es una expresión pampeana. En realidad, viste que tenemos mapuche, tehuelche, pero en realidad ese che, que se usaba en muchos pueblos nativos, el che ese nos viene de los tehuelches, de los pampas más principalmente, y era una forma de referirse a la otra persona. Y nosotros lo capturamos de ahí. De esas campañas. Bueno, en realidad el mestizaje sobre todo. Tengamos en cuenta que hubo un gran mestizaje con las... Es decir, a diferencia de los sajones que empujaban, sobre todo se veía en Estados Unidos, empujaban a los nativos hacia el oeste y se quedaban con el este, el latino era integrador y entonces por eso se generaron tantas familias criollas, sobre todo con influencia, sobre todo de los guaraníes. El che termina siendo aristocrático, ¿no? Como tantas de esas cosas que surgen de lo popular y después se instalan en el che. Absolutamente, pasó de la clase alta, ¿no? Exactamente, y el vos era una fórmula también de respeto que después se dio vuelta y pasó a ser el usted, pero en un principio el vos era la forma en que uno
se manejaba con respeto hacia un superior, hacia una autoridad. Dani, vos planteabas el tema de la ropa verde de Belgrano y que era su color preferido y era lo que le gustaba. Estos tipos tan guerreros, tan peleadores. Bueno, Belgrano terminó siéndolo, ¿no? Lo tuvo que ser más por obligación que por vocación. Así es. Pero le daban bola al atuendo, le daban bola a la moda. Por supuesto. Bueno, primero vamos, fíjate que tenemos a espaldas de Marcela a Belgrano con su... Sí, ahí está. Bueno, todos eran tan coquetos, nunca ibas a verle el cuello. O sea, esto es real, no es que los hicieron más bonitos de lo que eran, este más prolijos. Este que estamos viendo es un cuadro que se pintó, un retrato que se hizo Belgrano en 1815. En esa época ninguno mostraba la papada. Vas a ver que todas las figuras tienen no pañuelos. Se reían, Dani. No se reían, bueno, Dani. La realidad es que quedaba mal en los retratos. Pero sí, este tipo de ropa, la que usa Belgrano, en este caso, era la moda de Londres de 1815, el dandismo, muy particular. A tal punto que cuando volvió, era con maneras afeminadas, se decía, El dandy era... Espera, te corto ahí porque nos metemos en una polémica y Marcela tiene algo que aportarnos de último momento. Información del ámbito financiero y también legislativo, porque la titular de la AFIP, Mercedes Malcó del Pont, y la titular del Banco Central, Pelle, tienen que ir al Congreso. ¿Por qué? Porque fueron citados este miércoles para defender este proyecto de ley que había presentado Parrilli, que se tuvo una discusión ya en el Senado y un debate en el fuero del Congreso, para pagar la deuda con el Fondo Monetario con los dólares no declarados y fugados al exterior. Así que ambos, que son los responsables de darle una entidad a este proyecto, a esta ley finalmente, tienen que explicar el miércoles cómo lo harían, ¿sí? La instrumentación. El miércoles seguro tendremos más novedades. Ahora seguimos con la historia. Sí, ahí están Pelle y Malcó del Pont. ¿Serán próceres algún día? ¿Ves que en esas fotos ahora sí ¿Serán se billete? estila? ¿Serán billetes? ¿Serán calle? Ha cambiado todo, porque fíjate que los funcionarios, incluso ellos son, y sobre todo Pelle, son de los que más serios tienen que presentarse. Obvio. AFIP y Banco Central son entes autárquicos, o sea que incluso no tienen expresiones de cordialidad, no deben tenerlas, tienen que ser muy neutros. Pero en las fotos se los ve relajados, son sonrientes, tienen otro semblante. Yo pongo este ejemplo, venía a colación de lo que decíamos de cómo posan los próceres y cómo posan nuestros funcionarios ahora, porque obviamente esa foto es posada. Unos casi con cara de enojado, mira. Jamás se les hubiera ocurrido poner al perro en el retrato en vez de a ellos, ¿no? Pero vos fíjate, recontra enojados, con ese rictus, viste, como con su ceño fruncido, versus los funcionarios que al contrario muestran, aunque sean los más neutrales, como recién mostrábamos, tratan de ponerse más en el lado humano, expresiones tratan de bajarse del más cuadro. suaves. Sí, vos sabés que, bueno, en el caso de Belgrano era una persona de muy buen humor, solía hacer muchos chistes. El más gracioso, lo más divertido de la primera junta era Juan José Paso, ¿no? Ese sí era bromista. Ese tenía más carreras que Leguizamo, porque estuvo en todas las gestiones. Juan José Paso los conocía a todos. En todas. Estuvo en la primera junta, en la junta grande, estuvo en el primer triunvirato, en el segundo triunvirato, estuvo en el Congreso de Tucumán y en la Asamblea del año 13. O sea, llenó el cartón participando en todas. A los panqueques habría que darles el premio Juan José Paso, ¿no? Bueno, pero lo que pasa, en el caso de Paso, no cambiaba de opinión. Es decir, él se mantenía firme. siempre. Lo que sí ¿Era la línea? ¿Paso era la línea administrativista, institucional? Juan José y Francisco, su hermano, eran los que llevaban adelante, digamos, una postura con seguidores, pero muy conservadores. Y eso es lo que les permitía mantenerse con distintos... Sí, les quedó el lado más aburrido de la historia, ¿no? Los otros tienen más relato, más narración, más épica, tienen caballo, tienen batalla. Tienen batallas, etcétera, y ellos, claro, y este grupo no. Fíjate, ahí marcaste algo, y bueno, vos también, Marce, lo tenemos también a Güemes atrás. Sí. Hay dos cosas respecto de esa imagen de Güemes. Una es el uniforme. El retrato no es real. El retrato es muy posterior. ¿Qué pasó? Güemes nunca fue retratado en vida. Nunca. Mucho tiempo después, cuando empezó a generar algún interés histórico, decidieron tratar de reconstruirlo y entonces
se basaron primero en los comentarios de los que lo conocían. Decían, es esbelto, barba renegrida, así, esa. Y un paisano que lo había conocido vio a un nieto y dijo, este es igualito. Y entonces crearon el retrato. Un doble, es el retrato de un doble. Claro, por lo menos con ciertas certezas. Y el uniforme, como estaba donado al Museo Histórico Nacional, que es entonces lo pusieron con este mismo uniforme. El uniforme lo usó posta Güemes. Exacto. Pero la cara no es exactamente la del Es Güemes una que reconstrucción, se conoció en vida. Exactamente. Y vos sabés que ese uniforme dice otra cosa. Está en el Museo Histórico Nacional y el ancho de los hombros es de apenas 35 centímetros. Con lo que decían los que lo conocían, era una persona esbelta y era realmente... El esbelta era muy chiquito, claro, y pantalones de 103 centímetros, con lo que también era bajito. Se habían hecho fama, ¿no? Porque los suyos, sus muchachos a caballo, los gauchos de Güemes, eran los infernales, Los temibles. infernales, exacto. ¿Qué tenían o qué no tenían? No tenían conocimientos militares, pero reemplazaban con coraje, andaban de chiripá. Conocían el terreno, ¿no? Y conocían toda la zona de Quebradas, toda la zona del Alto Perú. Entonces que los realistas no eran buenos jinetes, los realistas en general, inclusive participaban en los combates, en general más con mulas que con caballos. Y aparte por la zona en donde se manejaban. En cambio, los infernales de Güemes eran muy buenos jinetes. Y eso entonces también era una ventaja a favor de este grupo, siempre poco numeroso y poco atendido por el gobierno central, pero que con pocos recursos lograba muchas cosas. Sacaste el tema del gobierno central de aquel momento. No lo querían mucho a Güemes, ¿no? Era como un marginal, violento, gaucho bravo. Pobre Güemes no encajaba en ningún lado. De hecho, cuando vos mismo dijiste recién, cuando se lo empezó a considerar a Güemes, o sea, hubo un gran tiempo en que Güemes no era nadie. En la historiografía, cuando Lugones escribió La Guerra Gaucha, cuando Lugones ya en el siglo XX escribió La Guerra Gaucha, ahí empezó a tener alguna importancia Güemes y se empezó hasta el punto que el famoso monumento a Güemes en Salta es de 1931, es donde dicen, no, esperá, Güemes. Antes no. Güemes, cuando murió Güemes, en la Gaceta de Buenos Aires salió publicada una de las notas más cortas que habré visto jamás en la Gaceta, que es murió Güemes, punto, un caudillo menos, punto, y se acabó la nota. Upa. Era todo lo que decía. Malísima onda. Un caudillo menos, así. Así que imagínate lo que era Buenos Aires. En cambio, para Salta, para Jujuy, para Tucumán, no caía bien tampoco. En realidad, vos ibas a Salta y la mitad estaba a favor de Güemes y la otra mitad no. Porque lo que presentían ahí era que si él se había unido a Pueyrredón, tenía muy buena relación con Pueyrredón, con Belgrano empezó muy mal, después lo contaremos, después terminó muy bien, con San Martín, decían, él responde más al poder central. En realidad, por eso no encajaba en ningún lado y su muerte, o el disparo del 7 de junio, que provocó su muerte a los 10 días. ¿Dónde fue ese balazo? Fue en la espalda. Muchas veces se dice que fue en los glúteos, pero no, fue un poco más arriba, fue en la espalda. Pasa que él era hemofílico y entonces comenzó a desangrarse y para una persona en su condición no había forma de salvarlo. Una pérdida, ¿no? Vos hablabas antes de los dandis, la moda, esta cosa afeminada. Primero que profundices un poco en eso y después se usaba mucho eso para desprestigiar en esa época, ¿no? Porque también la idea del balazo en los glúteos también tenía una connotación hacia lo varonil, ¿no? O sea, lo balearon por la espalda y en la cola, digamos. Exactamente. Bueno, justamente ten en cuenta que en el caso de Güemes tenía muchas familias de peso político en el norte que lo detestaban, ¿no? En el caso de Belgrano, en realidad el dandismo, esto de usar pantalones de montar con las botas, que nosotros le decimos las calzas de Belgrano, sí. Bueno, son pantalones bridge de montar con las botas afuera, esto de tener todo un pañuelo muy armado, e inclusive el pelo de esa manera, corresponde a la época del dandismo, que es 1812, 1813 en Londres y que se generó una moda... Muy british, muy... Claro, ellos se vestían como para ir a cazar. Es decir, vos estabas en medio de la ciudad pero tenías que estar vestido como de jinete, ¿no? Era la moda. Perfumarse. Bueno, fíjate, ahí lo podemos ver con las famosas calzas.
Es más, Rivadavia viajó con él en 1815 y los dos se retrataron, los dos juntos se retrataron, o sea, sí, también hay una imagen de Rivadavia también muy dandy. Cuando volvió, llamaba la atención que usara los pañuelos de esa manera, que estuviera perfumado. Los propios soldados que lo habían conocido con anterioridad decían, ¿cómo cambió Belgrano? Claro, se volvió un dandy. Y ahí había pica con Dorrego, ¿no? Que parecía que era bravo, la época del Ejército del Norte, ¿no? Claro, Dorrego era, digamos, un oficial importante, pero que estaba subordinado a Belgrano y por ciertas actitudes. Es más, Belgrano lo había adoptado a Dorrego como uno de sus alfiles. Claro, Belgrano necesitaba militares combativos Dorrego, porque lo que él no era, ¿no? Y Dorrego sí, era un hombre de mucho coraje, y ahí Dorrego no respondió a esa confianza y en algún momento empezaron a distanciarse. San Martín dijo, cuando llegó San Martín al norte, para reunirse con Belgrano y tratar de recomponer el ejército del norte, lo convocaron a Dorrego y pasó a ser el número 3 en ese momento. San Martín, Belgrano y Dorrego. Ese era ¿Sabes qué hacía San Martín? Voy a decirlo en términos actuales, jugaba el teléfono descompuesto con todos sus oficiales. ¿Qué quería hacer? Él quería unificar las voces de mando. Decía que en el campo de batalla cada uno iba para donde quería y no se entendía nada. Entonces él juntaba a todos sus oficiales, daba una orden y el próximo, era Belgrano, tenía que repetir la orden y después venía Dorrego y así tenía que dar vuelta a toda la mesa, todos diciendo la orden. Después lo quería hacer en un campo más abierto y cada vez alejarse más y que todos, que la orden no se perdiera en el camino. El tema es que San Martín tenía una voz de barítono, ¿no? Y una tonada, ya que hablamos de tonada, como Joaquín Sabina, digamos. Esa era la tonada de San Martín, que de hecho tocaba muy bien la guitarra, era un gran guitarrista. Claro. San Martín contra era más reo, era más ¿Tenían tiempo libre? Más de barrio. Eso es lo que me lo debato, porque uno lee en la historia y parece que estos tipos vivían conquistando tierras, defendiendo tierras. No, San Martín tenía esto de la guitarra. Él tuvo un profesor que se llamaba Fernando del Sar, que era como el Brian May de la época. Era el mejor guitarrista y le enseñó a San Martín. Además le gustaba mucho pintar. ¿En España? En España, cuando hizo su carrera militar en España. Le gustaba mucho la pintura y decía que si le iba mal en la actividad profesional militar, iba a dedicarse a pintar paisajes de abanicos para vender y le iba a ir muy bien. Y el otro tema era que jugaba muy bien al ajedrez. ¿Te lo imaginás a San Martín en el relato que tenemos que quería fabricar abanicos? No, sí, quería fabricar abanicos. Bueno, y jugaba al ajedrez también. Y era un gran jugador de ajedrez, le gustaba mucho la estrategia, etc. Bueno, estábamos ahí en la mesa, en el teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Entonces, San Martín gritaba una orden con su voz de barítono y le tocaba al próximo a Belgrano con su voz de pito. Y entonces él decía, vamos a suponer, a la carga. Y contestaba, a la carga, contestaba Belgrano. Y Dorrego, que era un jovencito, se reía, se rió. No podía parar de reírse. Entonces le dijo, estamos practicando las voces de mando, le pido por favor que no lo tome en broma. Lo hizo otra vez, repitió Belgrano y se rió otra vez Dorrego y tomó un candelabro San Martín que había en la mesa y pegó y lo echó en ese momento, pegó un golpe de bronca. Lo cambió el de función, ¿no? Lo sacó del ejército y lo mandaron a Santiago del Estero. Sí, por no respetarle a Belgrano los galones. Por estar jugando, riéndose en un momento que San Martín consideraba que era un entrenamiento muy serio y faltarle el respeto a un superior. Me quiero indagar en cómo era el esparcimiento en esa época. Muy bien. ¿Qué hacía la gente para divertirse? Bueno, en esa época tenías las tertulias como principal entretenimiento. Las tertulias comenzaban a las 8 de la noche y terminaban a las 12. ¿Y para quiénes eran? Si vos conocías a la familia, todos los días había en distintos lugares. Vas a suponer, Mariquita Sánchez Thompson recibía los martes. Entonces vos sabías que el martes a las 8 y podías ir a lo de Mariquita. Era lo de Mariquita. O a tal otra en tal lugar. ¿Y cómo era el rol de la mujer y del hombre? ¿No? Estamos hablando aparte de las clases fíjate, más acaudaladas de la sociedad. Justamente vinculado con la tertulia estaba un tema. En las tertulias primero no se tomaba alcohol. Se tomaba simplemente mate o chocolate caliente. Era toda la bebida. No había nada. No. De 8 a 12 de la noche no se tomaba alcohol. Si vos querías tomar alcohol, te ibas a una pulpería o a un café. Pero no en una tertulia con las señoritas. Ahí no se tomaba alcohol. ¿Las mujeres no podían tomar alcohol? Sí, pero al mediodía. Al mediodía todo el mundo tomaba. Se tomaba mucho. ¿Y cuál era la diferenciación entre...? A la noche casi no se comía. Estos eran reuniones donde había algún bocadito para consumir
y que no quedaba bien en casas de familia que alguno por ahí se superara un poco la norma, así que solo se consumía ese tipo de bebidas, mate y chocolate. ¿Y qué hacían? Bueno, se bailaba, por supuesto, en general se contrataba a un músico como Blas Parera. Blas Parera, además de ser músico de obras de teatro y profesor de un coro, también le decían en lo de Mariquita, bueno, venga y tóquese algo, y si no, ahí están las chicas. Las chicas en aquella época les enseñaban música, tenían que aprender a ejecutar un instrumento como podría ser piano, guitarra, arpa y para de contar. Les enseñaban repostería, no cocina, repostería específicamente, y bordar, coser, porque las estaban preparando para ser buenas esposas. Claro. Como que con eso ya estaba. Ahora, Mariquita, contrariamente a lo que su nombre podía indicar, era una mina brava, ¿no? Bueno, las Marías, casi todas se llamaban María, se les decía Marica o Mariquita, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en el caso de Mariquita Sánchez, ella se mandó una en 1805, la querían casar los padres, don Cecilio Sánchez, con un primo, ella tenía 14 años, y don Cecilio la quería casar con un primo que se llamaba Diego del Arco, que tenía 50, ¿no? Y Mariquita ya andaba medio con Thompson, que también era primo. Y entonces dijo, no me voy a casar. Y después dijo, no te vas a casar. En 1805, ¿te casás o te casás? Armó lo que era en ese momento la fiesta principal. La fiesta principal no era el casamiento, sino la de compromiso. Vos hacías una gran fiesta de compromiso y después del casamiento iban algunos a la iglesia y listo. El compromiso también tenía sus particularidades. Vos te comprometías y tenías 2 años para casarte. Si no te casabas, podías hasta ir preso. Te comprometiste, ¿no? No podés deshonrar a la señorita habiendo dicho que te ibas a casar con ella, que tuviste algún grado de intimidad, inclusive para conversar, y después dejarla así nomás. Bueno, ¿qué pasó con Mariquita? En la fiesta de compromiso se quedó en su cuarto y no participó de la fiesta. Y entonces fue un escándalo, terminaron llamando, ella mandó llamar a autoridades para decir que no se iba a casar con ese hombre porque estaba enamorada de Thompson. Última, Dani, sobre los próceres de este fin de semana largo, en Güemes hoy, Belgrano el lunes, que se conocieron, que estuvieron en el mismo ejército del norte. ¿San Martín los salvó, entre comillas, de la mala opinión de Buenos Aires? Belgrano, por una cuestión de polleras, Belgrano mandó a Güemes a Buenos Aires y lo sacó del ejército. San Martín lo recuperó, lo llevó, y ahí cuando se reunieron en el norte, San Martín y Belgrano, ahí sumó a Güemes. Por lo tanto, cuando San Martín quería cruzar los Andes, había dispuesto que se pusiera Pueyrredón en Buenos Aires, manejando todo el tema administrativo, Belgrano con un ejército de reserva, Güemes atendiendo el norte y él cruzando los Andes. Fíjate que puso a todas las piezas en su lugar y les dio a ellos tres una gran importancia. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo es, son mi plan B. A mí me llega a pasar algo y cualquiera de ustedes tres va a tener que cubrir mi lugar. Cerramos con la encuesta. La encuesta la hacemos todos los días y el invitado en general le pedimos que la conteste. Muy bien. Y hacete una pregunta, Martín. Le quería preguntar, Daniel, porque dijiste, tenemos 2 próceres, uno muy conocidos por todos como Belgrano y Güemes no tanto para la mayoría. Y contaste que Güemes empezó a ser reconocido mucho tiempo. ¿Qué otros personajes de la historia argentina muy importantes que marcaron al país no son tan reconocidos y deberían serlo? Bueno, ahí tenés una serie de hombres que participaron en un peldaño más abajo, pero por ejemplo Las Heras fue fundamental en la campaña de San Martín. De hecho, Chacabuco estaba a punto de perderse por una equivocación grave de O'Higgins y fue Las Heras el que salvó las papas en ese momento, pero sobre todo en cancha rayada. Acuérdense del colegio, por lo menos, Chacabuco, Maipú, y después cancha rayada, Chacabuco, cancha rayada de Maipú, y cancha rayada perdimos y se empezó a desintegrar el ejército. Y fue Las Heras el que juntó a todos los hombres. El que los reagrupa y reconfiguró ese ejército. San Martín había huido y Las Heras se quedó allí para recomponer ese ejército. Y fue una figura fundamental. Ganamos Maipú por lo que hizo Las Heras. Y respondiendo, no, por supuesto que no. Estos hombres apuntaban mucho más a las instituciones, a la consolidación de las instituciones, a darles fuerza. Menos personalismo. Menos personalismo, más instituciones.
Es decir, importa más darle fuerza al sillón que estoy ocupando que a mi persona. Yo soy pasajero, el sillón permanece. Y el sillón tiene que estar más fortalecido cuando me vaya, cada vez más y más. Entonces, ellos tenían una mirada al futuro. Todo lo que hacía Belgrano, que era uno de los hombres que decía que la mujer tenía que tener otro tipo de educación, no esa, todo lo que hacían era pensando, sabiendo que ellos no lo iban a ver y no les importaba. No estaban preocupados por Conociendo ser tanto, reconocidos. habla de estos personajes como si fueran parientes, ¿viste? Sí. Como los analizó tanto y todo, que parece que están sentados ahí y les está sacando el cuero. Después de verlos tanto y que decís, bueno, no, los políticos de hoy no están a la altura de esos hombres, cuanto más conoces la historia, ¿qué te pasa con lo que ves en tus contemporáneos, en la vida real? Precisamente la gran enseñanza es algo que estábamos justamente empezando a dilucidar ahora. Cuando vos ves caudillos que emergen en la historia argentina, es porque las instituciones están débiles. Y entonces estamos buscando un Mesías, un Salvador, alguien que ponga la cara. Lo que pasa con Milei, por ejemplo, ahora. Con todos los... Sí, en realidad cuando alcance un lugar de poder y que bueno, si él llega, si Javier llegara, sería justamente un caudillo. Pero lo que tiene que hacer esa persona es tratar de salirse de ese lugar y ponerse a recomponer las instituciones. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos de la historia principalmente. Las instituciones débiles son el peor mal que puede tener un país. Lo último que te pregunto, y vamos a la encuesta, porque me interesa mucho esto. ¿Dónde surge la grieta? ¿En qué año? La verdadera grieta argentina, ¿cuándo surge? Bueno, vos fíjate que siempre hablamos por error, de Moreno y Saavedra, pero en realidad ahí se estaba empezando a formar todo. No podemos plantear que en ese comienzo podía haber, obviamente, diferencias, pero no eran tan fundamentales. Y yo te diría que es a partir del 30, a partir de la gran división de la salida de las respuestas que estaba ofreciendo en ese momento la República y la democracia, es decir, corrernos del aspecto constitucional generó una gran división y a partir de allí nunca más la pudimos... No lo pudimos resolver, quedamos como atrapados, empantanados en dos bandos. Bueno, tenemos la votación entonces de la encuesta, vos dijiste que no, así que vamos a votar a ver qué opinó la gente en redes sociales que nos están viendo y la mayoría coincide con vos, el 90,5%. No tienen por qué, apenas el 7,5% y el sí solo el 2%. Arrasó el no tienen... el no tienen por qué y el sí, muy mínima. Martín, ¿qué pasa? No, porque pensaba, creo que también hay mucho, yo coincido con la respuesta, pero no sé si también hay mucho de el relato oficial de la historia que nos muestran a los próceres como personas inmaculadas. Claro. En esa época había rencillas, miserias políticas, también estaba todo el tiempo. Por supuesto, sí, por supuesto. No, fíjate, Eddie lo dijo al comienzo, dice que yo saco a las figuras del bronce porque justamente eran muy parecidos a nosotros en todos los aspectos. Y siendo tan parecidos a nosotros, han hecho cosas tan grandes que merecen toda nuestra admiración. ¿Por qué no eran Superman? Belgrano no era Superman. Belgrano era como cualquiera de nosotros. Se enamoraba, se peleaba, y eran básicamente buenos, ¿no? Bueno, ¿sabés qué pensaban más en el prójimo que en ellos mismos? Despreciaban su salud, su economía. Belgrano donó su sueldo en la primera junta, siendo uno de los que por ahí más lo necesitaba. Muere pobre. Y dijo, pero lo necesita más la patria que yo. Así que, bueno, estaban pensando más en el otro, en el prójimo, en el bien común. Y eso es algo que nos gustaría que volviera a pasar en nuestro país. Gracias, Dani, por Dani, participar querido, y para que sepas placer siempre enorme un placer. acá, Uno se como queda siempre, con 1000 preguntas más, ¿no? Porque para la historia hay mucho para curiosear. Te vamos a volver a invitar. Gracias. Un placer. Coparon un destacamento policial en la localidad bonaerense de El Palomar, en Morón. 2 hombres y una mujer entraron a un destacamento policial, lo vamos a ver en imágenes, atacaron a una mujer policía a la que le robaron su handy, su pistola reglamentaria y el chaleco antibalas. Ahí lo vemos directamente en el video. Esto ocurrió ayer a la tarde, a última hora de la tarde, en la Plaza Cataño, en la localidad del Palomar, y ahí está nuestro compañero Javier Mozo. Javi.
Hola chicos, ¿cómo están? Sí. ¿Cómo están? Acá, Buenas noches. asombrados ¿Cómo les con va? Eddie de esta información. Bueno, justo roza nuestros Tremendo. pagos, los de ambos. Tremendo. Mirá vos. Mirá relatanos vos, un mirá poco. que sí, la inseguridad, Marce, es para hasta para con la policía también. Sí. Los mismos efectivos policiales ¿Dónde estás sufren ubicado en carne exactamente? propia la inseguridad. Estamos en la Plaza Cataño, exactamente en la Plaza Cataño, una plaza que hasta cierto horario tiene muchísimo movimiento, Imagínate, imagínate acá hay cancha de bochas. Por ejemplo, en este galpón, cancha de bochas, debe haber mucha gente que viene a despuntar el vicio de las bochas, hay juegos, hay diferentes, sí, hay juegos, toboganes y demás, podés hacer actividades físicas, es una rotonda, es una plaza circular. Y en esta plaza circular, Cataño, Marcela, Eddie, Martín, hay una posta policial. Una posta, obviamente, una posta policial depende de la policía. Por casualidad, Javi, había solamente un efectivo. Tenemos Generalmente, teníamos hay dos. un problemita en el audio Con y no tu se te audio. escuchó lo que decías. Si podés repetir esto que decías. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Ahí va. Hola, hola, hola. Ahí va. ¿Ahora Sí, sí? Sí. Les decía que ayer por efectos de la COVID, había solamente un efectivo policial cuando en general son dos. Y había una efectivo policial, la oficial Solís, cumpliendo tareas en este lugar, que como podrán ver es una pecera. Una pecera que tiene tres lados, y el cuarto lado, o sea, la cuarta pared es una pared cubierta porque precisamente es el baño, y es ahí a donde termina maniatada, producto del ingreso de una pareja. Entran dos personas, ella de pelo azul, ingresan por esta puerta, obviamente es la única entrada que tienen, forcejean, le hacen una toma, el varón le hace una toma, se la llevan hacia atrás, hacia la puerta que da en el baño, de aquí no se ve, pero de aquí sí. ¿No? Estamos diciendo... Exactamente, a la oficial Solís. Se la llevan, sí, pero en este caso no hubo ninguna posibilidad de defenderse. La toman como del cuello, como se ve en el video, se la llevan hacia esa puerta que está enfocando en este momento Diego, nuestro camarógrafo, y ahí es donde aprovechan y le sustraen el arma de fuego, que es una calibre 9 milímetros, una Versa 9 milímetros, se le llevan el chaleco antibalas, se le llevan el handy, le atan los brazos, le atan las manos y escapan con total naturalidad. Es evidente, parece evidente que iban a eso, ¿no? Iban a hacerse de un arma y de un handy. Esto es exactamente, Eddie. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven estas postas? Estas son postas de prevención, ¿no? Postas de prevención que están ubicadas en diferentes lugares del conurbano bonaerense, en este caso en la Plaza Cataño, en lo que es la localidad de Palomar. ¿Y para qué sirven? Es algo inmediato, algo de cercanía entre la policía y el vecino. Pero en este caso la pareja llega ya con la idea fija de, aprovechándose de que esta efectivo estaba sola, la efectivo policial estaba sola, de llevarse los elementos, llevarse el arma fundamental, llevarse el chaleco antibalas y lamentablemente también llevarse la radio, llevarse el handy. La verdad, Javi, lamentable, como decíamos al principio de la salida, ni siquiera la policía se salva, insólito. Es tremendo. El Palomar, bueno, esta es la parte de Palomar de Morón. Tremendo lo que sucedió. Enseguida volvemos con vos y con cualquier novedad que pueda haber. Sí, en un tiempo decían que la noticia es cuando el hombre muerde al perro, ¿no? No, insólito. Es esto, es los chorros entrando a la comisaría y llevándose las armas de la policía. Ya volvemos. Y seguimos en Para que sepas. Darío Mizrahi tiene información sobre los pasajeros del avión de la línea venezolana iraní que iba a venir pero al final no vino. Darío, ¿qué pasó? Bueno, como sabemos, este vuelo que nunca llegó supuso un problema enorme para una gran cantidad de pasajeros. La gran mayoría venezolanos que habían venido de visita a Argentina y que pretendían volver a su país y que no pudieron volver porque este avión iba a venir para acá, de acá traía gente y de acá iba a llevarse a otra cantidad de gente de vuelta para
para Venezuela, al no haber venido nunca, ni el avión, ni tampoco el avión de Boliviana de Aviación, bueno, muchos quedaron varados, hasta 300 quedaron varados, en una situación bastante desesperante, incluso habían sido desalojados de hoteles y demás. La información que llega es que de a poco empieza a normalizarse la situación y algunos empiezan a ser ubicados en distintos vuelos. No la totalidad todavía, son algunos los que empiezan a ser relocalizados. La verdad es que había historias realmente tremendas, ¿no? Yo estuve hablando con algunos de las personas que estuvieron varadas y historias realmente muy, muy complicadas de gente que, por ejemplo, vino, que tenía un presupuesto muy acotado. Estamos hablando de mucha gente, por ejemplo, me contaban algunos que una mujer que vino para visitar a una prima después de 4 años que no la veía, que vino con la plata justa, estamos hablando de un país como Venezuela, donde nadie le sobra nada, y que claro, al tener que quedarse más tiempo, implicaba esto, que asumir una serie de gastos adicionales, que era realmente muy, muy traumático asumir. Gente que fue desalojada de los hoteles, que le pidieron, bueno, se tiene que ir del hotel hoy a la mañana. Porque en la espera les habían pagado el hotel, pero en determinado momento dijeron, chao, no te pago más. Exactamente, después de 24 horas dijeron, bueno, ya no hay... Estamos hablando de una avenida muy precaria con Viasa, ¿no? Con recursos bastante limitados. Con lo cual, bueno, la situación es dispar, pero algunos empiezan a conseguir, digamos, vuelos, que los ubiquen en vuelos que les permitan volver a su destino, que insisto, la gran mayoría eran ciudadanos venezolanos que habían venido por ahí de visita y que pretenden regresar a su país, ¿no? ¿Esto se judicializó o es un tema de discusión privada con las aerolíneas? Bueno, algunos, hasta donde yo sé, no sé si hubo presentaciones judiciales por este tema. Bien. Sí, obviamente, el reclamo hacia la aerolínea por haber fallado y por haberlos dejado literalmente varados. Genial, Darí. Cambiamos de tema y vamos al encuentro de Adrik Sack en los Estados Unidos. Desde Atlanta para Buenos Aires con una noticia que no es muy feliz, aunque él te pone ese rostro y le pone alegría a cada noticia, porque Miami organiza una colecta de armas para enviar a Ucrania con una recompensa de hasta $150. Digo que no es feliz porque estamos hablando de la guerra. Adri, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es una de las tantas noticias que tenemos, ¿no? Como para poder elegir, digamos. Hoy hubo de las buenas, hubo de las que justamente mencionás vos. Sí, esta colecta se viene organizando hace tiempo ya, pero acá por lo general, digamos, están bastante de acuerdo. Hay un consenso muy, muy grande en cuanto a enviar armas a Ucrania. Justamente porque lo que quieren es que la guerra se termine de una vez. Acá, bueno, es visto desde el punto de vista de un país que no ha hecho otra cosa que ganar guerra sacando la de Vietnam, ¿no? Y bueno, ven la solución militar como el fin de la agonía económica que están viviendo acá, donde hoy, por ejemplo, te decía que hay muchísimas noticias, entre otras cosas, la consultora Moody's reveló que el aumento de los salarios aquí, desde que comenzó la inflación fuerte de manera estable, es de un 5%, ¿no? Un 5% en promedio si tenemos en cuenta todos los trabajos, desde los de más baja calificación hasta los más calificados. Esto, bueno, ¿qué hace? Hace perder el poder adquisitivo de la gente. Si lo querés medir a grosso modo en un 3.6%, porque la inflación es del 8.6% interanual. Este aumento también es interanual. Aunque a mí bueno, yo fui preguntando a distintas personas que conozco con distintos puestos, distintas calificaciones, desde mozos hasta empresarios, y la verdad es que les han aumentado más que ese 5%. Digamos, si uno trata de tomar trabajos más calificados, y sería casi un 12%. Y si tomás los menos calificados, algunos, es del 50%, ¿no? Porque cobran por hora. Los que tienen empleos menos calificados cobran por hora. Igualmente estamos hablando, digamos, de una insatisfacción muy grande con los que estamos viviendo aquí, matizado por otras buenas noticias también, como por ejemplo que hayan autorizado el uso de las vacunas contra el COVID para los chicos tan chicos como 6 meses, o sea, los bebés desde los 6 meses, hasta ¿no? Los chicos con 4 años. Desde los 6 meses de edad. Sí. Pero... Sí, Marce. No, sí. yo me quedo pensando en esta situación. Más allá de la guerra en sí, la postura que Estados Unidos está tomando, ¿qué sensación hay sobre la situación bélica en Estados Unidos, que están
por supuesto son una parte muy importante dentro de esta situación Rusia versus Ucrania. ¿Creen que esto va a terminar? ¿Puede llegar a escalar a mayores? Porque pareciera ser que se estancó en un lugar, horrible lugar, pero que se estancó allí. No es que se perpetúa más allá de este Rusia versus Ucrania, no hay otros países involucrados ya hoy. Mira, la verdad es que está entre el querer y el poder, en lo que ven como realidad, ¿no? Quieren que termine ya. Esta guerra no conviene más allá de lo que puedan vender en armas. Muchas de las armas han sido donadas también. El perjuicio económico que trae se vive acá día a día, sobre todo cuando vas a cargar nafta. Lo hemos visto en estos días, justamente. Pero es realmente a todo nivel que preocupa y que están esperando que termine esta guerra. Pero las previsiones que se están haciendo son las previsiones de un conflicto largo, de un conflicto que se va a extender muchísimo en el tiempo, digamos, más allá de fin de año. Y por eso el temor es que sea una suerte de guerra olvidada como la de Irán-Irak en los 80. Sí, Eddie. ¿Me explicás este tema de la donación de armas? ¿Cómo es el mecanismo? O sea, ¿quién dona, quién recibe, dónde se las deposita? En la eventualidad, ¿cómo se llegarían a destino? Bueno, en realidad hay distintos puntos donde se van a recoger armas. Hay distintas organizaciones no gubernamentales que ponen puntos en distintas ciudades donde la gente puede ir a entregar estas armas, ¿no? Esto es una práctica que se hacía también, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para donar armas para que los soldados tuvieran armas en el frente, o también para fundirlas y hacer metal. Adri. Chicos, perdón, se cortó el retorno. Discúlpenme si me pueden volver a llamar. En relación con esto, Eddie, la ciudad de Miami tomó una iniciativa bastante importante. Mientras retomamos, contanos vos. La ciudad de Miami, una iniciativa bastante importante. Mañana, en concreto, va a ser un día en el cual está convocando tanto la alcaldía como la policía de Miami. Y no es solo una entrega voluntaria, como una especie de donación, sino que va a haber retribución. Atento con esto. Es decir, ¿qué te está diciendo la ciudad de Miami? Dice, si vos me traes una pistola o un revólver, $50 te pago. Si vos me traes una escopeta, $100. Si vos traes un rifle de asalto de grueso calibre, como por ejemplo un AR-15, que es la que se utilizó en todas las últimas masacres, $150. Con el doble objetivo de, por un lado, quitar la presencia de armas en las calles, en un contexto donde, como ya sabemos, todo lo que viene pasando en Estados Unidos con este punto. Hay como un plan de retirar armas. Exactamente. Claro, y al mismo tiempo, porque no es una donación genuina. Enviarlas a Ucrania para digamos, apoyar a las Fuerzas Armadas Dari, ya está. De nuevo, Adri, ahí retomamos el contacto, que tuvimos un temita técnico. Hola, Adri, acá estás. Ahí está. Decíamos que acá estamos nuevamente. Que detrás de esta medida se esconde evidentemente un intento del gobierno por quitar de circulación armamento, porque no es una donación genuina, hay recompensa si vos dejás tu arma. Mirá, el que quiere seguir teniendo armas las va a seguir teniendo. No es el objetivo el desarme. El objetivo es ayudar, sobre todo, a que haya más armas en el frente, teniendo en cuenta que hay muchas armas de guerra en las casas. Recordemos que las AR-15, este tipo de fusil, de rifle de asalto reconvertible en ametralladora, que se utiliza, por ejemplo, en las masacres, ¿no? Es el más utilizado. Hay de esas entre 9 y 15 millones en los hogares de Estados Unidos. Con que donen un 1% de esa cantidad es una cantidad importante para los ucranianos, ¿no? Se nos acaba el programa. Me quedo con una duda que no tenés tiempo de contestarme. Te veo con piloto y el sol de frente. ¿Está por llover? Mirá, te explico una cosa. Mirá que nos vamos, estás mirando atrás, realmente. Mirá lo que es el cielo, plomizo. Hasta hace un ratito salí en el noticiero, llovía a cántaros. Ahora llueve con sol, se casan dos adultos mayores, y yo para ir a la boda me puse, ya que a Eddie le gustan las series como ayer hablaba de las Islas de la Fantasía, bueno, yo me disfracé de Columbo hoy. Que era la serie que miraba. Yo no sé ni de qué hablan, chicos. Está divino, llueve con sol, se casa la señora del auto que decía. La señora mayor, la señora de Gracias, Adri. las cañitas.
Te queremos. A ustedes. Bueno, Buen fin de viernes semana. al fin, Eddie, nos reencontramos el lunes a El las lunes, 19 horas sí. para que sepas, disfruten este fin de semana hermoso. Un gran feliz día para todos los papás, para el mío, para este papá de este Eso, equipo, muchas para gracias. aquel papá de este equipo, para todos los papás a todos. de Para que sepas del canal. Bueno, para todos, que festejen con mucho amor. Nos vemos, quédense con Vivi Canosa.